Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 17. Capítulo 17. De otro mundo, el dragón llamado Thor. El dragón luchando contra los demonios en la ladera de la montaña. No era otro que Thor, un dragón de otro mundo que podía volar, respirar fuego y usar magia. Lo más importante es que su forma de sirvienta humanoide era muy agradable. Ayashi apenas pudo encontrarle un solo defecto. Además, era copa de. Pero en este momento, Thor, que estaba gravemente herida, apenas podía defenderse contra una horda de demonios, y su condición solo estaba empeorando. Después de observar un rato, Ayashi decidió que tenía que intervenir. No podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo devoraban a un dragón. Si el padre de Thor se enterara, podría destruir este mundo entero. Espera, ¿eso es, un humano? Huelo a humano. ¿Por qué está aquí? Esto es perfecto. Comámoslo. Si no podemos comer al dragón, al menos podemos comérnoslo. Oye. Soy el mayor aquí. Yo doy el primer mordisco. Mientras Ayashi todavía pensaba, los ghouls que lo rodeaban finalmente lo notaron y lo observaron desde el margen. Si fuera un ghoul, estaría bien. Pero él era humano. Y arrojar a un humano a una multitud de demonios hambrientos, fue como arrojar un pan de carne a una jauría de perros callejeros. Con hambre en sus ojos, varios ghouls se abalanzaron sobre Ayashi a la vez. Ayashi se giró y los miró. Una explosión lejana iluminó el bosque, permitiendo que los ghouls vieran claramente al humano que estaba frente a ellos. Especialmente la energía azul que brilla en su mano. ¿Hielo? El ghoul líder todavía estaba desconcertado cuando, de repente, una ola de frío y niebla los invadió y envolvió sus cuerpos. Todos se detuvieron y aterrizaron rápidamente en el suelo. Oye, ¿qué demonios espera? Esto es. Antes de que pudieran reaccionar, el hielo se extendió por sus cuerpos en todas direcciones. En menos de 2 segundos y medio estaban congelados en bloques sólidos de hielo. Dentro de cada cristal de hielo había caras retorcidas y aterrorizadas, con los ojos abiertos por el miedo. Ayashi, que ya se alejaba, miró hacia atrás y chasqueó los dedos. Chasquido, crack, boom. Los cristales de hielo se hicieron añicos y se dispersaron en una ráfaga de copos de nieve, dejando atrás solo tenues destellos de luz. ¿Los demonios dentro? Desaparecidos sin dejar rastro. No muy lejos, Thor todavía estaba enfrascado en la batalla con los ghouls restantes. Malditas plagas, gruñó entre dientes. Padre tenía razón. Estas criaturas con aspecto humano son una basura. Maldiciones. Estoy furioso ahora. Ella desató un ataque feroz, matando a varios más. Pero su magia se estaba agotando, y el esfuerzo por mantener sus heridas la estaba agotando aún más. ¿Qué tengo que hacer? ¿De verdad voy a morir aquí, empalado por una espada divina y devorado por estos bastardos? Ni siquiera he probado comida de verdad, ni siquiera me he divertido todavía. Justo cuando Toro estaba cayendo en la desesperación, una figura voló hacia ella desde la distancia. Ella levantó la vista, asumiendo que era otro ghoul, pero al mirarlo más de cerca, era un humano. Un humano. ¿Por qué había un humano aquí? Tenía que correr. A él también lo comerían. Pero bajo la mirada de Toro, ese humano levantó una mano y susurró. Mokapotoma. Enseguida, el mundo pareció detenerse. Incluso la consciencia de Toru permaneció, pero su cuerpo quedó congelado en el aire, completamente inmóvil. ¿Y los demonios? Ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando. En ese momento congelado, solo ese humano volador aún podía moverse. En los ojos abiertos de Toru, el humano la alcanzó, y la agarró por la cola. Entonces, sintió que una fuerza tremenda la arrancaba. ¡Wosh! Ayashi, usando Mokapotoma, arrastró a Toru a la velocidad del rayo. La conmoción había crecido demasiado. Pronto no solo los necrófagos, sino también los demonios y el CCG se verían atraídos a la escena. No pudo matarlos a todos. La única opción fue una retirada estratégica. No hace falta que te hagas el interesante. De todas formas, nadie sabía quién era. Es hora de correr. En un abrir y cerrar de ojos había arrastrado a Toru muy, muy lejos. Finalmente llegaron a un lugar remoto y apartado. Afortunadamente, el Distrito 20 no estaba en el centro. De lo contrario, encontrar un lugar como este hubiera sido imposible. Una vez que estuvieron a una distancia segura, Ayashi finalmente liberó a Mokapotoma. El siguiente momento Toru pudo moverse nuevamente. Los necrófagos también se recuperaron y el mundo reanudó su flujo normal. De vuelta a la ubicación original, los ghouls, ahora completamente conscientes, permanecieron allí confundidos.
Oye, ¿qué acaba de pasar? ¿Dónde está el dragón? Ella estaba aquí, ¿a dónde fue? ¿Cómo desapareció en un instante? Dense prisa y busquen. Eso era un dragón. La multitud de demonios estalló en caos y corrieron en todas direcciones a buscar. Y a medida que se reunían más necrófagos, algunos de ellos comenzaron a romper las reglas, dirigiendo su atención a los residentes humanos de la ciudad cercana, con la esperanza de abastecerse de algo de carne extra. En poco tiempo, las cosas entre los necrófagos se habían convertido en un completo desorden. Mientras tanto, en un rincón remoto, Ayashi y Toru ahora estaban en un concurso de miradas. Bueno, más o menos. Ayashi miró a Toru y luego a la espada divina incrustada en su espalda. Era claramente algo valioso. Incluso si no podía usar su poder divino, blandirla sería excesivo en cualquier combate. ¿Eso duele? Toru asintió con su enorme cabeza de dragón. Ita y yo, me duele mucho, ¿quieres que lo saque? ¿Puedes? Los ojos de Toru se iluminaron con esperanza. Puedo intentarlo. Ayashi asintió, se subió a su lomo y añadió. Puede que duela un poco. Ten paciencia. MHM. Toru bajó la cabeza preparándose. Ayashi estaba junto a la espada divina. Examinó la enorme espada, encantado. Era prácticamente como encontrar un tesoro en un paseo. Esta cosa era enorme, de al menos varios metros de largo, fácilmente tan alta como un edificio de 2 o 3 pisos. Extendió la mano y lo tocó para confirmar que no había peligro. Entonces, agarrando ambos lados de la espada, tiró con fuerza. Aplastar. La espada divina fue liberada con un movimiento suave. Todo el cuerpo de Toru se sacudió mientras dejaba escapar un grito de dolor. Itai y tilde. Capítulos avanzados en pad-reon.com/Kyokasuigetsu comentario 14 comentario votar capítulo 18. Capítulo 18. Adquiriendo la espada divina, trayendo a Toru a casa. Mientras Toru gritaba de dolor, Ayashi vio cómo la espada divina volaba libremente. Rápidamente ajustó su agarre en la empuñadura y saltó desde su espalda, aterrizando en el suelo. Ahora que la espada divina ya no la reprimía, la magia de Toru comenzó a recuperarse rápidamente, visible a simple vista. Ella levantó la cabeza y vio a Ayashi blandiendo casualmente la espada gigantesca, con el rostro lleno de sorpresa. Tú realmente lo sacaste. En ese momento, Ayashi estaba balanceando la espada divina de un lado a otro. Parecía modesto, pero considerando que una vez había atravesado a Toru, definitivamente era un arma aterradora. Necrófagos, agentes del CCG, demonios y ninguno de ellos tendría oportunidad ante un solo golpe. Con la enorme espada en la mano, Ayashi miró a Toru. Entonces, esta espada es mía ahora. ¿Te parece bien? MHM. Toru asintió con entusiasmo. Después de divertirse lo suficiente, Ayashi guardó la espada divina en el espacio de almacenamiento de su sistema. Cuando el peligro pasó, los dos finalmente comenzaron a charlar. Toru, mirando con curiosidad al apuesto humano que tenía delante, preguntó. Soy Toru, de la raza dragón. ¿Y tú? Soy Ayashi. De raza humana, supongo. Gracias por salvarme. No hace falta que me agradezcas. Ya recibí mi recompensa. Eso es diferente. Además, ¿por qué me salvaste? ¿Por qué? Dame un segundo. Ayashi pensó un momento y luego explicó toda la historia. No quería lavar los platos, salí en mitad de la noche a comprar un lavavajillas, escuché a unos necrófagos planeando cazar un dragón, sentí curiosidad y vine a echar un vistazo, terminé salvando a Toru. ¿Y eso es todo? Toru se quedó atónita. Me salvaste porque, no querías lavar los platos. Bueno, sí. Solo pensar en la pila de platos sucios en el fregadero le daba dolor de cabeza a Ayashi. Todos los días, esos malditos platos me arruinan el ánimo. Toru volvió a preguntar. Entonces, ¿eres chef o dueño de un restaurante? Sí, asintió Ayashi. ¿Va bien el negocio? Nada mal. ¿Cuánto tiempo lleva abierto? No mucho. ¿Esa también es tu casa? Sí. Un dragón curioso sin hogar, y un ser humano paciente que trata la conversación como si fuera una niñera. Los dos se sentaron allí a charlar. Toru hizo pregunta tras pregunta, y Ayashi respondió todo lo que pudo. Cuanto más hablaban, más emocionada estaba Toru. Pensó en que todavía no tenía un lugar donde vivir en este mundo, y cómo este humano la había salvado, y ella todavía no le había pagado adecuadamente. Ella miró al hombre que estaba frente a ella. Los dragones tenían estándares estéticos universales. Sin importar la especie, un dragón podía distinguir instantáneamente quién era hermoso y quién no.
Y a los ojos de Toru, Ayashi definitivamente estaba en lo más alto de la lista de los guapos. Cabello negro corto, ojos profundos, rasgos hermosos, una personalidad agradable y la paciencia para hablar con ella durante tanto tiempo. Después de un breve momento de reflexión, cada vez más emocionada, Toru de repente preguntó: ¿Tiene usted alguna criada en su restaurante? Sirvientas. Ayashi parpadeó. ¿Te refieres al personal? No, solo soy yo. Al oír eso Toru se iluminó. Entonces, ¿qué tal si soy tu sirvienta? Interrogación de cierre. Ayashi la corrigió. Te refieres a un miembro del personal. Mukama. Así es como lo llaman en su mundo. Aquí los llamamos empleados. Entonces seré la doncella principal. El rango de sirvienta principal era básicamente el mismo que el de mayordomo jefe. Al ver que se negaba a renunciar al término, Ayashi lo pensó. En realidad no importaba. De todas formas, los ascensos del personal seguirían una estructura adecuada. Está bien, está bien. Sí, tilde. Al oír su acuerdo Toru se emocionó visiblemente. A estas alturas, su magia ya se había recuperado por completo. Ella recitó un hechizo. El siguiente segundo una ráfaga de luces brillantes centelleó a su alrededor. El enorme dragón desapareció de la vista de Ayashi. Y en su lugar, descendió una doncella con abundante cabello dorado, un pecho generoso, 2 cuernos largos en su cabeza y un elegante traje de sirvienta. Aterrizó frente a Ayashi, levantó ligeramente los bordes de su falda e hizo una reverencia cortés. Buen día, Ayashi-san. A Toru le gustaba usar san simplemente porque le gustaba, no por ninguna convención cultural. Y Ayashi estaba sinceramente sorprendido por lo ceremonial que parecía todo. Él extendió una mano, la levantó y le dijo: No hay necesidad de ser tan formal. Simplemente vive con normalidad, incluso en la tienda. Sí, lo tengo. Toru se levantó alegremente. Ayashi dio unos pasos atrás para poder verla mejor. Toru se puso un poco tímida bajo su mirada, su rostro ligeramente sonrojado mientras giraba su cabello con sus dedos. ¿Qué es? Nada, solo curiosidad, respondió Ayashi, inspeccionando su atuendo y su cuerpo. ¿Convertirse de un dragón enorme en una chica guapa, e incluso ese atuendo, es magia? Chica bonita, Toru estaba muy contenta de que la llamaran así. Levantó el dobladillo de su atuendo y explicó. Parte es magia, pero parte es instinto. Este atuendo está hecho con escamas de mi dragón. Increíble, elogió Ayashi asintiendo. Cuanto más cualificado sea un empleado y más pueda hacer, más aprenderá el propio Ayashi a medida que se vuelva más importante para el restaurante. Esto era lo que se llamaría beneficio mutuo. Así que realmente esperaba que su personal se volviera cada vez más capaz. En ese momento, el estómago de Toru dejó escapar un largo grudido. Se sujetó el vientre con ambas manos y frunció los labios. Toda esa lucha anterior agotó un montón de magia y resistencia, ahora me muero de hambre. Ayashi escuchó esto y sonrió. ¿Tienes hambre? ¿De qué tienes miedo? Toru parpadeó, confundida. Mi lugar es un restaurante, Toru. Ah, cierto. Vamos, te cocinaré algo. Yokata tilde. Eso es genial. En esta pequeña excursión no consiguió el lavavajillas. Pero trajo de vuelta un dragón. Sí, todavía podríamos decir que fue una gran victoria. Y mientras tanto, en el dormitorio de una lujosa mansión, de repente Makima abrió los ojos y se sentó en la cama. Ella miró hacia una dirección determinada que le produjo una fuerte sensación de perturbación y murmuró suavemente. Esa sensación otra vez, por supuesto que sí. Su teléfono vibró con un mensaje. Señora Makima, se ha desatado una revuelta de necrófagos en las montañas del Distrito 20. No está relacionada con el árbol Aogiri ni con ningún otro grupo conocido. Los informes preliminares sugieren que se peleaban por un dragón. Sí, un dragón de verdad. Pero no hay rastro de él en las cámaras de vigilancia. Capítulos avanzados en pad-arreon.com/Kyokasuigetsu comentario 15 comentario votar capítulo 19. Capítulo 19. La segunda premonición de Makima, arroz frito con huevo dorado. No había forma de ocultar la batalla en las montañas. No mucho después de que Ayashi se llevara a Toru, una gran cantidad de personal se apresuró a la escena. Seguridad Pública, Departamento Antidemonios, CCG, incluso varios ghouls de rango S estaban intentando colarse para participar de la acción. Algunos ghouls fueron arrestados en el lugar, otros fueron asesinados inmediatamente. El personal de Anteiku recibió la noticia poco después.
Koma, Enjia y Rimika ya se despertaron en mitad de la noche y miraron hacia el distrito 20, donde sonaban las sirenas, con frustración y enojo. ¿Era esta todavía la llamada Sala de la Paz? ¿Cómo pudo pasar algo tan grande? ¿Los Ghouls se habían vuelto demasiado rebeldes por haber estado solos tanto tiempo? En ese momento Yoshimura apareció en la azotea, mirando hacia el caos en la distancia. Los necrófagos se vuelven locos, el CCG los persigue. Incluso los demonios habían aparecido. Los escuadrones antidemonios los estaban cazando durante la noche. Algunos incluso ayudaron al CCG a capturar necrófagos en el camino. En resumen, este motín de necrófagos había sumido a todo el barrio en un caos nocturno. Y se suponía que este era el distrito seguro. Yoshimura permaneció en silencio. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando solo una declaración tranquila detrás. Ve y ocúpate de ello. Entendido. Las expresiones de Koma y Kaya se volvieron feroces. Si no se comportan, serán disciplinados. Después de causar repetidos problemas, estos dos Ghouls con clasificación SS finalmente se enojaron. Regresaron para cambiarse de ropa y máscaras y luego reunieron inmediatamente a su gente. Es hora de darles una lección a estos demonios fuera de lugar, antes del amanecer. Y de vuelta en el ático, Makima, ahora completamente despierta, no se molestó en volver a dormir. Después de todo, dormir era solo un hábito, no una necesidad. Ella se levantó y sirvió comida para los perros. Luego salí al balcón y miré a lo lejos. Recordando ese misterioso poder que la había despertado de golpe. Y el de la última vez también. Makima estaba empezando a sentir una sensación de peligro. ¿Este sentimiento, qué clase de poder es? Murmuró. Estaba segura de que era una habilidad única. Pero a medida que revisaba su conocimiento sobre los demonios, no encontró ningún recuerdo que coincidiera con esa sensación. ¿Podría ser y? Makima ladeó la cabeza ligeramente, perpleja. ¿Lo devoró el diablo de la motosierra? Incluso yo lo he olvidado. La habilidad más aterradora del diablo de la motosierra era que cualquier demonio que consumiera sería borrado de la memoria. Nombre, concepto, poder, todo. Pero eso no se aplicaba a todos los demonios. Los más poderosos aún podrían ser recordados. Algunos incluso podrían reencarnar. Pero los menores, una vez comidos, desaparecieron. Entonces Makima se preguntó, ¿era esta habilidad algo que había olvidado porque fue devorada y ahora había revivido de alguna manera? La idea existía, pero ella la descartó rápidamente. Incluso si un ser hubiera sido devorado por el demonio de la motosierra, aún debería recordar el nombre, especialmente cuando se encontrara con una habilidad familiar. Así que eso solo dejaba una posibilidad. Una nueva habilidad o quizás un demonio completamente nuevo y... Mientras reflexionaba sobre este concepto, ella recordó los acontecimientos de ese día. Ese llamado demonio gourmet, ¿podría ser él? Incluso si ese hombre no creía que era un demonio, Makima estaba convencido de que lo era. O tal vez si creía que ya no importaba. Con un poder como ese y un concepto único que lo acompañaba, era suficiente. Ese era un demonio. Sus ojos miraban hacia la dirección del restaurante. Y de repente, su estómago rugió débilmente. Incluso se le hizo agua a la boca. ¡Qué sensación tan extraña! Y... sea como fuere, seguramente tendría que volver a ir pronto. Y allende, Ayashi había llevado a Toru de regreso a la puerta principal del Midnight Diner. Toru miró el pequeño edificio de 2 pisos, completo con un patio en la parte delantera y trasera, y decorado con una estética retro. Ella estaba absolutamente emocionada. ¿Todo este edificio es tuyo, Ayashi-san? Sí. Ayashi asintió y señaló hacia la puerta del patio. Nuestra tienda es la única al final de este callejón, así que, técnicamente, toda esta entrada también es mía. Afuera estaba estacionada una pequeña camioneta de reparto, usada para transportar mercancías. ¡Guau! Los ojos de Toru brillaron. Es precioso. Ayashi abrió la puerta del patio y condujo a Toru adentro. Abrió la puerta y en el momento en que se encendieron las luces, hacer clic, una luz cálida se derramó, iluminando toda la habitación y haciendo que los ojos de Toru brillaran de asombro. La estética medieval de madera y piedra, combinada con un estilo de diseño moderno, le dio a todo el primer piso una atmósfera increíblemente cálida y animada. Aunque el restaurante estaba vacío en ese momento, la decoración por sí sola le daba una sensación de estar lleno de energía. Los ojos de Toru se iluminaron mientras giraba alrededor de la habitación. ¡Guau! Ella no pudo evitar quedarse sorprendida. Este tipo de diseño la hacía sentir como en casa.
Después de todo, ella era de otro mundo. La arquitectura humana allí parecía bastante similar. Pero comparado con esto, los diseños de su mundo eran toscos y carecían de arte. Gorgoteó mientras Toru entraba a la cocina, un repentino gruñido de su estómago le recordó que todavía tenía mucha hambre. Ayashi la siguió y al oír eso, se rió entre dientes. Preparemos un refrigerio de medianoche. ¿Cuánto puedes comer? Toru lo pensó y luego abrió los brazos formando un gran círculo. Al menos hasta aquí. Ayashi se rió. Muy bien, haré un buen arroz frito. ¿Arroz frito? La curiosidad de Toru se despertó de inmediato. Sí. Arroz frito dorado. Ayashi rebautizó el arroz frito con huevo que te destroza el alma como arroz frito dorado, para que la gente lo entendiera mejor. Este era el momento perfecto para probarlo. Toru asintió, sus ojos brillaban de emoción. Entonces Ayashi se arremangó y se puso a cocinar. Primero, sacó un wok gigante del tamaño de un neumático de camión y lo colocó sobre la estufa. Luego preparó todos los ingredientes. Frascos de condimentos, un recipiente grande con arroz frío, una canasta de huevos, aceite, cebolletas y carne cortada en cubitos para darle más sabor. Una vez que todo estuvo listo, Ayashi comenzó a cocinar el arroz frito y se volvió hacia Toru. Rompe todos los huevos para mí, Toru. Entendido. Toru inmediatamente se acercó para ayudar. Ayashi calentó el aceite, añadió la carne cortada en cubitos y el arroz, los mezcló y añadió condimentos. Luego se dio la vuelta y tomó la mezcla de huevo batido de Toru, vertiéndola uniformemente sobre el arroz cocido y caliente para que los huevos envolvieran completamente los granos. Añadió cebolletas al final, y listo. Bajo las hábiles manos de Ayashi, el arroz frito con huevo en el wok se volvió cada vez más dorado y apetitoso. Comenzó a emitir un tenue brillo dorado, iluminando la expresión de asombro de Toru como un niño que ve fuegos artificiales por primera vez. En el momento en que la luz se asentó, Ayashi agarró una enorme palangana de madera y vertió el arroz frito con huevo dorado dentro. Arroz frito con huevo de oro. Disfrútelo. Capítulos avanzados en pad-reon.com/Kyokasuigetsu comentario 13 comentario votar capítulo 20. Capítulo 20. Personal externo. Toru el dragón. Presentación de la habitación de Toru. Hay dos escuelas de pensamiento cuando se trata del arroz frito con huevo. Agregar los huevos primero o agregar el arroz primero. Si no está seguro con el tiempo o el control del calor, es más seguro verter primero los huevos batidos, luego agregar el arroz y mezclarlos. ¿El beneficio? Simple y de bajo riesgo. ¿La desventaja? Los huevos quedan en grumos desiguales, lo que impide que el arroz se envuelva uniformemente. El método avanzado es el inverso. Primero agregue el arroz, cocínelo completamente y luego agregue con cuidado la mezcla de huevo para cubrir cada grano. Más difícil y técnico, pero el resultado es una textura perfecta. Granos esponjosos y sabrosos. En la cocina Toru se quedó mirando con asombro el enorme arroz frito dorado. Especialmente cuando el aroma llegó a su nariz. Su estómago gruñó incontrolablemente. Ayashi rió entre dientes y aplaudió. Tú llévalo, yo traeré los tazones y los palillos. Comamos afuera. Toru asintió emocionada. Luego abrazó la enorme palangana de madera del tamaño de un neumático de camión y la llevó afuera. Ayashi siguió con los utensilios. Cuando llegaron a la mesa, Toru ya estaba inquieta. Solo mirar el arroz frito con huevo dorado sin comerlo parecía una tortura. Hacer clic, Ayashi dejó los cubiertos y sacó algunas verduras encurtidas y salsa de chile Laogan-ma. Estos combinan bien con el arroz. Pruébalos. Genial. Exclamó Toru. Juntó las manos. A comer. Entonces cogió sus palillos y se lanzó a por ello. El primer bocado. Los ojos de Toru se abrieron de par en par y sus mejillas se hincharon mientras masticaba furiosamente. Ella tragó saliva y gritó. Es increíble. Ayashi abrió los pepinillos y la salsa de chile y le dio un poco. Prueba esto también. Toru los agregó y su velocidad para comer se duplicó. Al instante, frente a la montaña de arroz frito con huevo dorado. Toru activó el modo excavadora y comenzó a devorarlo como una máquina. Ayashi se sentó cerca y tomó 2 tazones, más que suficiente para él. Mientras tanto, Toru no dejaba de masticar, sus mejillas se abultaban como las de un hámster mientras comía sin parar. Con cada bocado gritaba delicioso. Estoy tan feliz. Las lágrimas brillaban en las comisuras de sus ojos. Un rostro lleno de felicidad. Ayashi sintió lo mismo con solo unos pocos bocados.
En el momento en que el arroz tocó su lengua, el calor se extendió por todo su cuerpo, como caminar a casa en una tormenta de nieve, entrar en una casa con una chimenea crepitante, quitarse el abrigo, acurrucarse en la cama y beber una sopa caliente. Podías sentir cada sorbo calentando tu cuerpo desde la garganta hasta el estómago. Fue pura felicidad. Después de 2 tazones, Ayashi se recostó satisfecho. Toru, por otro lado, seguía adelante, demoliendo rápidamente la montaña de arroz. Pronto, el arroz frito con huevo dorado había desaparecido por completo. La palangana de madera estaba impecable. No quedaba ni un solo grano. Toru se desplomó en su silla, con los ojos brillantes de lágrimas y alegría. Así es como se siente la felicidad. Este fue el efecto del arroz frito con huevo dorado. Quedó muy satisfecho. Su habilidad para alimentarse mejoró el sabor e hizo que los alimentos fueran comestibles para todas las especies y amados por ellas. La receta de arroz frito con huevo dorado agregó otra mejora. Felicidad. Una sensación que ningún plato común podría reproducir. ¿Qué tal, Toru? Ayashi le entregó un vaso de agua helada. Toru se secó los ojos y asintió con seriedad. ¡Qué feliz, qué rico! Nunca había probado algo tan rico. Ayashi-san, eres increíble. Gracias por el cumplido. Ayashi sonrió. Toru se tomó un momento para saborearlo, terminó su agua y de repente se puso de pie llena de energía. Muy bien, es hora de lavar los platos. ¿Eh? Ayashi parpadeó. ¿Qué? Toru ya estaba recogiendo los platos. Miró el fregadero. Es parte de mi trabajo, ¿no? Sí, asintió Ayashi. Él estaba atónito por lo enérgica que era. Tan alegre. Tan vivaz. Incluso hacía que el aire a su alrededor se sintiera más brillante. Buena suerte. Déjamelo a mí, tilde. Con Ayashi observando, Toru arrastró la enorme palangana de madera hasta la cocina. Ayashi se asomó por la puerta. Toru lavó los cuencos, añadió detergente, limpió la encimera y luego confirmó las áreas que quería limpiar y las señaló. Silbido, enseguida, la cocina brillaba. Todos los platos estaban impecables. Toda la habitación estaba impecablemente limpia. Ayashi. Él quedó estupefacto. Todo ese lavado y fregado de platos que había hecho últimamente, ¿para qué era? ¿Mantenerse humilde? Pero la alegría que siguió fue real. Se sintió ligero, feliz, libre. Toru la doncella dragón y lo logró. Nunca más necesitaría lavar platos. Solo tenía que cocinar. Lo demás no era su problema. Los días oscuros habían terminado. Toru, eso fue increíble. Ayashi le dio un gran pulgar hacia arriba. Así que eso es magia, ¿eh? Sí. Magia de limpieza, Toru se giró y explicó con orgullo. Simplemente establece el área y los objetivos de antemano. De lo contrario, la magia podría borrar información importante por accidente. Una vez que lo hayas configurado, un hechizo lo limpia todo. Ayashi asintió con total aprobación. Increíble. Esto fue demasiado bueno. Ahora que Toru era oficialmente parte de su personal, una vez que firmaron un contrato, incluso podría aprender la magia de Toru. Ayashi abrió la interfaz de su sistema. Personal externo. Toru, raza dragón, también mostró su estado actual y ubicación. Aparentemente, ella todavía estaba en un estado debilitado. Ayashi ni siquiera se había dado cuenta. Ella debió haberlo escondido para que él no se preocupara. Así que su hambre anterior en realidad se debía a que todavía se estaba recuperando. Después de verificar la información, Ayashi se volvió hacia Toru. Vamos, te mostraré el resto del lugar y dónde te alojarás. ¿Un hogar? Los ojos de Toru se iluminaron. Sí. Eso es increíble. Capítulos avanzados en pad-arreon.com/Kyokasuigetsu. Comentario 17. Comentario. Votar. Capítulo 21. Capítulo 21. Comienza la cohabitación entre una sirvienta tímida y un joven amo tsundere. El segundo piso del restaurante nocturno era la vivienda. Tras subir la escalera de caracol al fondo del primer piso, tampoco había muchas habitaciones en el segundo, ya que el edificio en sí no era muy grande. El primer piso tenía menos de 200 metros cuadrados. Estrictamente hablando, el segundo piso tenía una distribución de 3 dormitorios, una sala de estar y 4 baños, y cada dormitorio era bastante espacioso. Cada habitación estaba completamente amueblada y lista para usarse en el lugar. Ya había incluso ordenadores y teléfonos inteligentes instalados. Además de la habitación que usó Ayashi, abrió las otras 2 y le dijo a Toru: mira cuál te gusta. Wow. Toru deambuló entre las 2 habitaciones. Pero luego preguntó:
No puedo quedarme en la habitación de Ayashi-san. Ayashi. Lo tomaron completamente por sorpresa. No es que no le gustaran las chicas, definitivamente sí. Pero esto fue demasiado directo. Ayashi pensó por un momento y respondió. Ahora no. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Toru parpadeó. Entonces, ¿puedo luego? Quizás. Pero solo cuando nos conozcamos mejor. Pero quiero dormir con Ayashi-san. Incluso en la alfombra está bien. Toru, solo decídete después de que entiendas lo que significa para un hombre y una mujer dormir en la misma cama. Entonces, una vez que lo entiendo, ¿puedo? Sí. Bueno. Después de saludar a Toru, Ayashi regresó a su habitación. Su habitación no tenía nada de especial, solo estaba mejor decorada y tenía una alfombra que cubría todo el piso. Cerró la puerta y se desplomó en la cama, pensando. No estaba siendo demasiado cauteloso. Él solo se negó porque Toru realmente no entendía. Si ella supiera lo que significaba y aún así quisiera, bueno, entonces él no diría que no. En la otra habitación. Toru entró, miró a su alrededor y rápidamente descubrió cómo usar todo. Los dragones son criaturas muy inteligentes. Incluso si no saben cómo usar algo, pueden usar magia para aprender. Miró a la izquierda y a la derecha, luego fue al baño privado, se duchó y se puso el pijama. Con el pelo húmedo, se quedó junto a la ventana y miró hacia afuera. Ella se sentía ahí un poco sola. A decir verdad, Toru carecía de sensación de seguridad en este momento. Se había escapado de casa, había resultado gravemente herida, estaba rodeada de demonios, la habían rescatado, la habían acogido y luego le habían ofrecido la comida más deliciosa que jamás había probado. Todo había sucedido demasiado rápido. La dejó con un extraño vacío. Sentada en la cama, abrazándose, no podía conciliar el sueño. Se sentía insatisfecha. Ella miró la computadora. En su mente resonaron las palabras de Ayashi. Toru, solo decídete después de que entiendas lo que significa para un hombre y una mujer dormir en la misma cama. ¿Entiendes, Eri? Toru se sentó frente a la computadora y comenzó a buscar. ¿Puede una doncella mayor dormir en la misma cama que su joven amo? Al instante, la página de búsqueda se llenó de resultados. En la habitación oscura, Toru comenzó a leer. La vida en común entre la criada tímida y el joven amo tsundere, criada y joven amo duermen juntos. La intimidad crece con el tiempo y el joven maestro del dios de la muerte se enamora de su doncella angelical, los ojos de Toru brillaban cada vez más. Incluso empezó a leerlos en detalle. Las palabras, las descripciones, de sus mejillas se sonrojaron y sus ojos estaban abiertos y brillantes. Pero ella estaba completamente absorta. ¡Qué bueno! Leer más. Durante la próxima hora o dos Toru leyó toneladas de historias como esa. Mientras tanto, Ayashi, el vecino de al lado, hacía rato que se había quedado dormido. No fue hasta mucho después que Toru reaccionó y finalmente recordó por qué comenzó a buscar en primer lugar. Entonces la respuesta es sí. Incursión nocturna. Decisión tomada. Toru se quitó las pantuflas, salió de puntillas y se acercó silenciosamente a la habitación de Ayashi. En la puerta, giró suavemente el pomo. Desbloqueado. Vio la figura acurrucada bajo las sábanas. Al recordar las historias que acababa de leer, los ojos de Toru brillaron. Cerró la puerta, se acercó sigilosamente y se deslizó en la cama. Luego se acurrucó detrás de la figura cubierta por la manta y lo envolvió suavemente con sus brazos. En ese momento Toru se sintió completamente segura. Una ola de consuelo la invadió. Debajo de la manta Ayashi. Para ser honesto, se había despertado en el momento en que ella abrió la puerta. Él solo estaba esperando a ver qué haría ella. Así que esto fue todo. Escabullirme, meterme en la cama y abrazarlo mientras dormía. Chica, en serio. Y mientras Ayashi todavía se preguntaba qué estaba pasando, sintió que el cuerpo de Toru se relajaba y su respiración se hacía lenta y profunda. Y de repente comprendió. Toru se sentía sola. Necesitaba sentirse segura. Así que eso es lo que es, pensó Ayashi para sí mismo. Bueno, entonces no hacía falta decir nada más. Él fingió dormir por un rato más, luego se dio la vuelta y tiró suavemente de la manta sobre ella también. Toru aprovechó la oportunidad y se acurrucó más profundamente. Terminando en los brazos de Ayashi. Inmediatamente se relajó aún más, como un niño acurrucado junto a su padre. Ayashi esperó hasta que sus emociones se calmaron por completo y luego se volvió a dormir. Y entonces, un hombre y un dragón se durmieron juntos. La cena nocturna fue tranquila.
Pero el Distrito 20 estaba lejos de estar tranquilo. Un gran número de agentes de policía y del CCG comenzaron a realizar arrestos en mitad de la noche. Los dos Ghouls con clasificación SS de Anteiku también enviaron a sus antiguos subordinados para lidiar con los Ghouls rebeldes que rompen las reglas. También intentaron negociar con el CCG, con la esperanza de convencerlos de no causar más problemas en lo que se suponía era un distrito pacífico. Al mismo tiempo, durante el caos algunos demonios vieron una oportunidad y se unieron al alboroto. Los demonios se hacen más fuertes de dos maneras. Del miedo y la oscuridad de la humanidad. De absorción de energía. Entonces, al participar en el caos, los demonios podían aumentar el miedo y absorber poder. Fue un ganar-ganar con los Ghouls. Ninguno de los dos bandos era realmente enemigo. Podrían limpiar los desastres de los demás, después de todo. Es por eso que los demonios y los demonios no se habían vuelto hostiles entre sí. Pero ahora que los demonios se estaban involucrando y la oficina antidiablos tuvo que movilizarse también durante la noche. Incluso Aki Ayakawa y Power, que estaban durmiendo, fueron llamados a funciones de control de disturbios y patrullaje. En resumen, el Distrito 20 fue un desastre total esa noche. La reputación y autoridad del Anteiku Café también se vieron afectadas. Tanto el CCG como el Departamento Antidiablos elevaron sus niveles de alerta para el distrito. Mientras tanto, se estaba reuniendo información de los Ghouls que habían sido capturados. Todos habían mencionado un dragón, pero ¿era eso real? ¿Fue solo una excusa? ¿O la causa real? Capítulos avanzados en pad-reon.com/Kyoka-Suigetsu comentario 18 comentario votar capítulo 22. Toru limpia y regresa a la cama. Cuando Ayashi se despertó, inmediatamente percibió una leve fragancia en el aire. Al abrir los ojos, se encontró con una sábana blanca. Él comprendió instantáneamente lo que estaba pasando. ¿Quién utiliza un limpiador facial a primera hora de la mañana? Extendió la mano y empujó suavemente la figura frente a él. Como era de esperar, Toru, que se había acurrucado para dormir la noche anterior, se había acomodado para abrazar a medida que se sentía más segura. Toru parpadeó aturdida mientras se despertaba, su cola se balanceaba perezosamente detrás de ella. Buenos días, Ayashi-san. Ayashi se estiró. Es mediodía, no mañana. Interrogación de apertura, exclamación de cierre. Toru se quedó paralizada y se giró para mirar afuera. Efectivamente, el sol estaba casi en su punto más alto. Dormí tanto. Pero fue tan cómodo. Toru se estiró como lo hizo Ayashi, excepto que con su figura su pijama apenas contenía todo y casi se derramaba. Y por respeto, Ayashi apartó la mirada, pero aún así preguntó confundido. Toru, anoche te dije que solo decidieras después de entender. ¿Estás segura de que lo entiendes ahora? Entiendo, asintió Toru con seriedad. ¿Qué entiendes exactamente? Que está bien que una jefa de sirvientas se acueste con Ayashi-san, que está permitido, así que vine en mitad de la noche. ¿Y? ¿Qué? ¿Eso es lo que sacaste de ello? Ayashi parecía aturdido y apenas pudo contener la risa. Espera, ¿estás seguro de que eso es lo que significa para ti comprender? Toru ladeó la cabeza. No es así. Bueno, supongo que está bien. Siempre y cuando estés seguro. ¿Estoy seguro de qué? Ah, bueno, entonces dejémoslo así. Al ver la expresión seria y sin arrepentimiento de Toru, Ayashi pensó que no había mucho más que decir. Siempre y cuando tomara la decisión por sí misma. Ella no era una niña. Su forma humana parecía tener entre 16 y 18 años. Pero en años de dragón, ¿quién sabe cuánto tiempo había vivido? Aunque en términos de dragón, ella todavía era considerada una niña. Después de cambiarse de ropa, Ayashi condujo a Toru, quien usó magia para cambiarse instantáneamente, escaleras abajo. Toru miró alrededor del restaurante y recordó las responsabilidades de la criada que había investigado en internet la noche anterior. Sus ojos brillaban de emoción. Ayashi-san, déjame las tareas diarias del restaurante. Cumpliré con mis deberes de sirvienta a la perfección. Ayashi miró a la enérgica Toru y se sintió realmente conmovido. No te excedas. Simplemente haz lo suficiente y descansa cuando lo necesites. Las tareas diarias son solo limpieza y servicio de comidas. Entendido. Toru asintió con entusiasmo. Déjamelo a mí. Entonces, Ayashi comenzó a preparar los ingredientes para el menú de la noche. Toru se puso a limpiar.
Armada con una toalla y un trapeador, limpió cada mesa y silla hasta dejarlas impecables, frotó los pisos hasta que brillaron e incluso se aseguró de que todas las ollas y platos de la cocina estuvieran limpios. Dividieron bien el trabajo. Ayashi se encargó de la cocina y Toru del resto. Lo que solía consumir mucho tiempo y ser agotador, lo que le dio dolor de cabeza a Ayashi, de repente ya no lo necesitaba en absoluto. Enseguida, ya no tenía dolores en las piernas ni dolores de espalda, su energía estaba por las nubes. Estaba de muy buen humor desde la mañana. Especialmente al ver lo impecable que se veía el restaurante luego de que Toru terminó, se sintió completamente renovado. Nunca imaginé que un día pudiera ser tan perfecto. Suspiró Ayashi. Toru se irguió orgullosa con las manos en las caderas. ¿Qué tal, Ayashi-san? Perfecto, Ayashi hizo un gran gesto de aprobación con el pulgar. Después de limpiar fue a la cocina y preparó 2 vasos grandes de té helado con limón. Toru tomó un sorbo y sus ojos se iluminaron. Empezó a sorberlo con un cucú. Satisfecho. Tranquilo, bebe despacio, dijo Ayashi, sonriendo, mientras bebía el suyo. Preparé un cubo entero. Sírvete en la barra. Después de descansar, te llevaré al mercado cercano. Tendremos que comprar frutas y verduras frescas a diario. Toru asintió emocionada, claramente emocionada. Poco después terminó su té con un satisfecho a tilde. ¿Quieres otro vaso? Preguntó Ayashi. Toru negó con la cabeza. Vamos al mercado. Está bien. Ayashi tomó su té y llevó a Toru al auto. Se dirigieron a la esquina del patio. La pequeña furgoneta estaba aparcada allí, cubierta de una fina capa de polvo. Toru lo miró y declaró: el auto también necesita limpieza. Ayashi abrió la puerta. La limpiaremos cuando volvamos. Está bien. Toru, todavía con su traje de sirvienta, entró. Ayashi se sentó en el asiento del conductor a la derecha, Toru en el asiento del pasajero a la izquierda. Como en Japón se conduce por la izquierda, los coches tenían el volante a la derecha. Ayashi sacó una llave del espacio de su sistema, la introdujo y arrancó el motor. Los ojos de Toru se iluminaron ante la repentina aparición de la llave. Ayashi-san también puede usar magia. Bueno, pensó Ayashi un momento y luego asintió. Digámoslo magia. Se pusieron en camino, rumbo al mismo mercado que el día anterior. En el camino, Toru admiró el paisaje y observó con curiosidad la conducción de Ayashi. Incluso recogió su licencia de conducir y preguntó: ¿qué es esto? Una licencia, respondió Ayashi. La necesitas para conducir. Si no, todos estarían chocando en la carretera. Oh, ya veo. Poco después llegaron al mercado y se fueron de compras. Cuando salieron, ambos llevaban bolsas de compras. Mientras cargaban cosas en la camioneta, Toru levantó la mano y dijo: Ayashi-san, quiero intentar conducir de regreso. Ayashi recordó cómo lo había estado observando al conducir antes. ¿Ya lo has averiguado? Creo que sí. De acuerdo, inténtalo. Ayashi le lanzó las llaves. Pero no pases de 60. Entendido. Ayashi había conducido hasta allí. Toru los hizo retroceder. Observándola conducir el vehículo sin problemas. Ayashi vio que no tenía ningún problema. Estaba completamente tranquila y serena. Ella parecía solo un poco nerviosa, pero sobre todo feliz. Toru realmente es un genio. Ayashi le dio un gran pulgar hacia arriba. Jeje, eres demasiado amable. Toru sonrió aún más. No tenían prisa. La pequeña camioneta dio unas cuantas vueltas antes de regresar finalmente. En el camino, Ayashi notó que había notablemente más patrullas en el Distrito 20. Oficiales de la policía, del CCG e incluso de la División Antidiablos. Al final, su camioneta fue detenida por 2 agentes que patrullaban. Disculpe, señorita. Por favor, muestre su licencia. Ayashi. Y yo, no. Capítulos avanzados en pad-arreon.com/Kyokasuigetsu. Comentario 15. Comentario. Votar. Capítulo 23. Capítulo 23. El momento conmovedor de Toru. Esa mala mujer otra vez. En el momento en que lo detuvieron, Ayashi pensó con seguridad que su licencia estaba a punto de ser revocada. Pero entonces Toru metió la mano en su ropa y sacó su propia licencia. Los 2 agentes de patrulla eran un hombre y una mujer. La agente revisó la licencia de Toru, comparó la foto y los datos, y se la devolvió amablemente. Gracias, disculpe las molestias. Una vez que regresaron al auto, Ayashi miró la licencia de Toru. Dios mío. Tenía toda la información de Toru. Su foto, identidad, nombre. Ayashi Toru, e incluso su dirección coincidían con los de él. Todo era perfectamente legítimo.
En ese momento, Ayashi entendió exactamente lo que pasó. Y no pudo evitar reír. ¿Así que usaste magia y copiaste la mía para hacerte tu propia licencia? Exactamente. Toru levantó la barbilla con orgullo, luciendo satisfecha. Ayashi estalló en carcajadas. Al mismo tiempo, Ayashi comprendió aún mejor lo versátil que era la magia. Era realmente asombrosa. Sabía que Toru podía usar magia cognitiva, lo que significa que la gente común que la veía la percibiría inconscientemente como un ser humano normal. Porque seamos realistas, Toru puede tener forma humana, pero aún tenía cola, cuernos de dragón y estaba vestida con un traje de sirvienta. Incluso si alguien pensara que solo estaba haciendo cosplay, revisar su licencia de conducir normalmente expondría todo. Pero la razón por la que nadie se inmutó fue porque su magia cognitiva estaba trabajando constantemente. Solo individuos poderosos podrían resistir sus efectos. Lo cual lo dejó aún más claro. La magia era demasiado útil. Después, Toru felizmente los llevó a casa. En el camino, charló con Ayashi sobre todo tipo de cosas, incluidas sus historias del otro mundo. Ella habló sobre cómo eran los humanos allí, cómo eran vistos los magos y cómo incluso podía aprender cosas mientras dormía. Toru habló, Ayashi escuchó y aprendió bastante. Mientras conducían, Ayashi se apoyó en su mano, observando las figuras que pasaban por la acera. Y entonces, entre ellos, vio una presencia familiar. Cabello rojo. Esa mala mujer. En el momento en que notó la mirada de Ayashi, Makima giró la cabeza y lo miró a los ojos. Vio a Ayashi y luego notó a Toru en el asiento del conductor. Ayashi se dio cuenta, Makima definitivamente se congeló por una fracción de segundo. Después de pensar por un momento, Ayashi bajó la ventanilla y la saludó con indiferencia. De pie junto a ella, Aki, Ayakawa y Power también lo notaron. Aki respondió con un pequeño saludo. Power, por otro lado, saltó arriba y abajo saludando enérgicamente cuando vio a Ayashi. Pero entonces vio a Toru en el asiento del conductor y sus ojos se abrieron de par en par, congelándose en el lugar. Antes de que pudieran reaccionar más, el coche ya se había marchado. Al reflexionar sobre sus expresiones, Ayashi se dio cuenta de algo importante. Esos dos demonios no se vieron afectados por la magia cognitiva de Toru. Podían ver claramente su forma transformada. Parece que los acontecimientos de anoche llegaron después de todo a las autoridades. Y ahora estaban conscientes de la existencia de Toru. La existencia de un dragón. Ayashi se frotó la barbilla y pensó en ello. Pero pensando en el poder de combate de Toru en su apogeo, tal vez estaba pensando demasiado. Después de todo, su condición ayer, el 99,8% de sus heridas fueron causadas por la espada divina de un dios de su mundo. Solo el 0,1% restante provino de los necrófagos. Entonces, cuando se trataba de poder de combate, ni Ayashi ni Toru tenían nada de qué preocuparse. Estaría bien. Después de pensar un poco más, Ayashi se volvió hacia Toru y dijo. Toru, en The Night Diner, puedes hacer lo que quieras. Si un cliente te pide algo desproporcionado, puedes negarte o incluso golpearlo. No importa lo que pase, tú eres primero. Esa es mi promesa. Siempre es válida. Toru, que conducía en ese momento, se congeló cuando escuchó eso. Se giró sorprendida para mirar a Ayashi. El coche se detuvo lentamente junto a la carretera. Las palabras de Ayashi hicieron que Toru se sintiera más como un padre que su propio padre. Su padre, el señor del caos, el emperador del fin, solo le enseñó destrucción, destrucción y más destrucción. Esto dejó a Toru sumida en la agonía, sin saber nunca el sentido de todo aquello. Así que ella lo dejó. Más tarde conoció a otros dragones. Pero finalmente Toru, abrumada por la soledad y el dolor, decidió desafiar a los dioses. Y terminó como está ahora. Así que no dejes que su exterior enérgico y alegre te engañe. Toru simplemente aprendió a ocultarlo todo bien. En el fondo, su corazón se llenaba de soledad y confusión. No sabía qué debía hacer ni qué le daba sentido a su vida. Eso también fue parte de la razón por la que quería convertirse en sirvienta. Le dio algo que hacer, algo en que concentrarse, sin tener que pensar tanto. Y las palabras de Ayashi. Haz lo que quieras, tú eres primero, puedes decir que no, cada una de ellas la golpeó directo en el corazón. Pensando en eso, las lágrimas brotaron de los ojos de Toru. Ayashi-san. Ella no pudo contenerse más y se lanzó a sus brazos, llorando incontrolablemente por lo profundamente conmovida que estaba. ¿Y? Al verla llorar de repente, Ayashi se sintió un poco desconcertado al principio. Entonces entendió. Él la abrazó y le dio una suave palmadita en la espalda.
Al poco tiempo, Ayashi la consoló suavemente. Está bien, no hay necesidad de estar tan triste, Toru. Este lugar es tu hogar ahora, aunque sea temporalmente. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Vete cuando quieras. En el momento en que dijo eso, ella de repente se retorció en sus brazos. Yada tilde. No tilde. Su voz apagada salió de su pecho. No quiero irme. Este es mi hogar en este mundo. No hay problema. Siempre y cuando seas feliz. Ayashi le acarició suavemente la espalda. Al poco tiempo, Toru finalmente se incorporó de su abrazo, secándose las lágrimas. Disculpe la escena, Ayashi-san. Para nada, Ayashi negó con la cabeza y se frotó la cabeza con una sonrisa. Hay un dicho. Cada familia tiene sus propias dificultades. Significa que cada persona u hogar tiene sus propios problemas. Pero pase lo que pase, debemos mirar hacia adelante. Intentar cambiar, encontrar un nuevo entorno. Ese es el mejor camino a seguir. Toru escuchó, luego asintió con fuerza, sus ojos brillaron nuevamente. Ayashi-san, eres muy sabio. Jaja, en realidad no. Capítulos avanzados en pad-arreon.com/Kyokasuigetsu comentario 27 comentario votar capítulo 24. Capítulo 24. La boca de Toru. La lavadora automática. Después de ser consolada, la sonrisa de Toru se volvió más brillante y más genuina. Ayashi podía notarlo. Era una sonrisa libre de cargas y presiones. Una sonrisa real. Tarareando alegremente, Toru condujo el auto de regreso a casa. Después de girar hacia el callejón y estacionarse, Ayashi salió para abrir la puerta, mientras Toru lo seguía cargando todas las bolsas de compras de una sola vez. Una vez abierta la puerta, entraron juntos. Bienvenidos a casa. Dijo Toru alegremente mientras empezaba a guardar la compra. Ayashi podía ver que estaba llena de energía. Agarró su té de limón sin terminar, se acostó en el sillón reclinable del patio trasero y sacó su teléfono para desplazarse por los vídeos de chicas de los distritos residenciales. Mientras tanto, Toru ni siquiera se tomó un descanso. Siguió buscando cosas que hacer. Después de terminar de limpiar el primer piso, ella subió las escaleras para ordenar los dormitorios. Barrer los pisos, trapear, quitar el polvo de las sillas, organizar las cosas, Toru se dedicó cada vez más a la limpieza. Finalmente, se detuvo frente a la habitación de Ayashi, la miró y sonrió. Ya voy. Ella entró en la habitación de Ayashi y se lanzó directamente a la cama, dando vueltas envuelta en su manta. Después de rodar hacia adelante y hacia atrás unas cuantas veces, se sentó y comenzó a esponjar y doblar la manta. Jeje. Es hora de ordenar. Cuando terminó, miró el armario y sus ojos brillaron. La ropa también necesita lavarse, ¿no? Lo abrió, sacó la ropa, la olió y pensó en cómo limpiarla. Después de un momento de consideración, sonrió con picardía y comenzó a lamer la ropa. Bara. Después de unas cuantas lamidas, la ropa estaba tan limpia como nueva, e incluso desprendía un ligero aroma fresco. Esto no fue solo magia. Fue gracias a las propiedades limpiadoras de la saliva de dragón, que incluso venía con una fragancia incorporada. Toru incluso podría ajustarlo para que tenga poderosas propiedades corrosivas si quisiera. Así que lo siguiente, jeje. Sonriendo, Toru lamió cada prenda de ropa del armario, limpiándolas todas a la perfección. Mientras tanto, abajo en el patio, Ayashi todavía estaba descansando, revisando su teléfono. Pero al oír el ruido, de repente se dio cuenta. Toru había subido las escaleras. Toru, ¿qué haces ahí arriba? Zas. Una ventana del segundo piso se abrió y Toru se asomó hasta la mitad. Limpieza del segundo piso y los dormitorios. Ayashi lo pensó y luego respondió. Está bien. Solo recuerda tomar un descanso. Hola. Pero mientras se desplazaba, un pensamiento repentino apareció en su mente. El método de Toru para limpiar la ropa. Eso es y por la boca y no, de ninguna manera, no es que a Ayashi le pareciera asqueroso, simplemente le pareció completamente innecesario. Tenían lavadora y secadora en casa. Toru. Toru volvió a asomar la cabeza por la ventana del segundo piso. Ayashi la miró, con la comisura de su boca crispada. ¿Cómo limpiaste la ropa? Toru se quedó en silencio. Ayashi también lo hizo. ¿Cómo se enteró Ayashi-san? Toru se golpeó la cabeza tímidamente. La próxima vez usa la lavadora, ¿entiendes? Sí, señor. Ahora lo entiendo. Después de ser regañada, Toru tomó una decisión. La próxima vez limpiaría la ropa con la boca primero, y luego también usaría la lavadora. Sí, ella era un genio.
Una vez que terminó de limpiar el segundo piso, Toru pensó un momento y luego sacó el teléfono que Ayashi había asignado a cada habitación, ahora suya. Marcó un número desconocido. ¿Fafnir? Sí, vine a la Tierra. Ahora soy jefa de sirvientas HMM, tengo un hogar. Es un restaurante muy bueno. ¿Por qué llamo? Solo quería preguntarte algo. Ya llevas un tiempo en la Tierra. ¿Matarlos a todos? Espera, ni siquiera he hecho mi pregunta. ¿Matarlos a todos otra vez? No. Este es el restaurante de Ayashi-san. No puedo andar matando gente sin más. Antes de que pudiera terminar, el otro lado colgó. En general, la respuesta que recibió fue: mátenlos. Mátenlos a todos. Sea cual sea la pregunta, la respuesta era la misma. Solo mata. ¿Por qué? Porque la persona a la que llamó era un dragón malvado, uno que detesta a los humanos de otros mundos. Pero desde que llegó a la Tierra, ese mismo dragón se enganchó a la cultura de la Tierra, y se convirtió en un tipo Chunibyo más tsundere más encerrado. Entonces el intento de Toru de pedir consejo está condenado al fracaso desde el principio. Ella miró el teléfono, suspiró y lo volvió a guardar en su escote. Fafnir es inútil. Mejor lo busco en internet. Vagando sin nada más que hacer, Toru eventualmente se aburrió nuevamente. Caminó hacia la ventana del segundo piso y miró a Ayashi descansando en el patio. Luego bajé las escaleras para buscarlo. Ayashi-san, creo que no me queda nada por hacer. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Ayashi estaba tomando un sorbo de té de limón y parecía confundido. ¿Qué eres, un caballo de batalla? Toru, si ya has hecho suficiente, relájate. Una buena vida es para disfrutarla. ¿Qué es un caballo de batalla? Toru ladeó la cabeza. ¿Algo de comer? Caballo de batalla es una figura retórica. Significa una persona que trabaja sin parar como ganado, sin libertad ni tiempo para descansar, explicó Ayashi. Toru ahora entendió. Entonces imitó a Ayashi. Fue al bar a servirse un vaso de té de limón, sin hielo, luego salió al patio, se acostó en un sillón reclinable como él, sacó su teléfono del pecho y comenzó a relajarse. Ayashi la vio sacar el teléfono de su escote y levantó una ceja. Luego, le hizo un gesto de admiración con el pulgar. Sosteniendo su té de limón, ya a temperatura ambiente, giró la mano con naturalidad, y unos cubitos de hielo de forma perfecta se formaron en el aire y cayeron en su vaso. ¡Guau! Toru lo miró con asombro. Le acercó su taza. Toru también quiere un poco. Ayashi chasqueó los dedos. Chasquido, unos cuantos cubitos de hielo con forma de dragón se formaron en el aire y cayeron en su té de limón. Toru acercó su taza, con los ojos brillantes. Al mirar los pequeños cubos flotantes con forma de dragón, versiones de ella misma, quedó hipnotizada. Dio unos sorbos, pero no quedó satisfecha. Luego tomó uno de los cubitos de hielo con forma de dragón y se lo metió en la boca para chuparlo. Ayashi se rió entre dientes y volvió a su teléfono. Así, los dos descansaron y jugaron en el patio desde el mediodía hasta el atardecer. Hasta que llegó el momento de abrir el restaurante. Toru miró la hora con expectación. Ayashi-san, ya casi es hora de abrir. Sí. Ayashi asintió. Vamos. Toru se animó. Pero antes de que pudieran abrir la puerta, en la entrada del callejón empezaron a aparecer figuras familiares. Cabello rojo, cabello morado y bastantes. Capítulos avanzados en pad.arreon.com/Kyoka-Suigetsu. Comentario 30. Comentario. Votar. Capítulo 25. Capítulo 25. Espera, ¿hay un dragón en la tienda de Ayashi? Todos a reunirse. Ayashi reconoció inmediatamente las figuras que se acercaban. Antes de que llegaran a la parte más profunda del callejón, el poder llegó corriendo, agitando las manos y gritando pidiendo carne. Liderando el grupo estaban el escuadrón de Makima, Kamishiro Rize y Kirishima Touka con su amiga. Kasumigao Utaa también solía llegar temprano, pero hoy no apareció. Probablemente debido al disturbio de anoche. La escuela podría haber ordenado a los estudiantes que se quedaran en casa a salvo. Bienvenidos a todos. Ayashi se levantó, abrió la puerta y los hizo entrar. Empezaré con los preparativos. Toru se levantó de un salto y se dirigió a la cocina. Kamishiro Rize no miró a nadie. Entró directamente con un libro en la mano. Pero en la puerta, en el momento en que Aki Ayakawa vio la espalda de Toru, sus cuernos de dragón y su cola, se congeló. Se giró hacia Makima, inseguro. Esto no es cosplay, ¿verdad, Lady Makima?
Makima, habiendo visto claramente a Toru, ya había confirmado con aproximadamente un 90% de certeza. Esta chica humanoide frente a ellos era el mismo dragón responsable del motín de los Ghouls de anoche. Según los registros del interrogatorio de anoche, el dragón asediado desapareció repentinamente, en un abrir y cerrar de ojos. Pero de todas formas, algunos Ghouls habían descrito su apariencia, y alguien ya había dibujado un boceto de ella. Sus rasgos más reconocibles, sus cuernos ramificados, parecidos a los del coral, y su piel verde. La muchacha que estaba delante de ellos tenía todas esas características. Incluso en forma humana, sus cuernos y cola eran exactamente iguales. Ahora mismo, Aki Ayakawa estaba un poco en pánico. Si ese realmente era el dragón de anoche y luego, según el informe, este era un dragón que no podía ser derrotado ni por docenas de ghouls, desde el nivel C al S. Y supuestamente ella estaba herida en ese entonces. Incluso tenía una enorme espada divina clavada en la espalda. En comparación con el despreocupado poder, Aki estaba empezando a sudar frío. Makima se quedó mirando un rato más y luego miró a Yashi, que iba delante. No dijo nada y simplemente lo siguió adentro. Aki no lo entendió, pero no tuvo más remedio que seguirlo. Solo Power seguía rebotando alegremente, igual que ayer. Afuera, Kirishima Touka y su amiga todavía estaban charlando. Yoriko, este lugar es buenísimo. Delicioso, en serio. Touka levantó el pulgar. Encontré esta joya escondida hace poco. Resulta que estaba cerca de la cafetería donde trabajo. ¿En serio, Touka-chan? Qué raro. Nunca pensé que te gustaría comer, jaja. El nombre completo de Yoriko era Kosaka Yoriko. Ella era compañera de clase de Touka, una chica con aspecto ligeramente redondo, cara de bebé y cabello naranja. Ella se sorprendió porque Touka no podía comer comida humana antes, y siempre había parecido muy estricta y contenida. Entonces, que ella recomiende un restaurante. Muy inusual. Avergonzada por las burlas de su amiga Me, Touka sonrió con torpeza. Es que este lugar es demasiado bueno. No me pude resistir. Cuando lo pruebes, lo entenderás. Entonces lo espero con ilusión. Kosaka Yoriko vio que todos habían entrado y rápidamente jaló a Touka. Vamos, ya abrieron. Una vez dentro, Kosaka Yoriko miró a su alrededor la mezcla de materiales medievales y diseño moderno y no pudo evitar elogiarlo. ¡Guau! Este lugar se ve genial. Inmediatamente sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías. Luego atrajo a Touka para tomarse algunas selfies. ¿Puedo tomar su pedido? En otro lugar, Toru salió con un menú y un bloc de notas, y fue de mesa en mesa. Comenzó con Kamishiro Rize. Cuando sus ojos se encontraron, Rize sintió como si una bestia primordial la estuviera mirando fijamente. Miró fijamente a Toru. Un filete grueso. Y café. Gracias. De nada. Mientras veía a Toru alejarse, Kamishiro Rize no pudo entenderlo. Solo había pasado una noche. ¿Por qué de repente había una camarera en el restaurante? ¿Y tan poderoso además? El aura que desprendía Toru definitivamente no estaba por debajo de la de un ghoul de rango S. Quizás incluso el rango SS como base. ¿Y un ser tan poderoso, estaba trabajando en el restaurante de Ayashi-kun como camarera? ¿Por qué? En ese caso su plan aún tendría éxito. Mientras Kamishiro Rize caía en una profunda reflexión, Toru ya se había acercado a la mesa de Makima. Power fue el primero en pedir. Esta vez quiero chuleta de cerdo con arroz. Y té de limón. Aki Ayakawa no se atrevió a mirar a Toru a los ojos y fingió mirar el paisaje. Igual que ella, dijo. Solo Makima había estado observando en silencio a Toru todo el tiempo. Cuando le llegó el turno, asintió. Igualmente. Toru anotó 3 después del combo de arroz con chuletas de cerdo y té de limón. Finalmente, llegó a la mesa de Kirishima Touka. Touka miró a Toru y quedó atónita por un momento. Su amiga, Kosaka Yoriko, le dio un codazo. No te distraigas, sigue adelante y pide. Tomaré arroz con curry y cuando Touka reaccionó, agregó. Sí, tomaré lo mismo que ella, y una bebida también. Toru tomó los pedidos de todos y alegremente corrió a la cocina para mostrárselo a Yashi. ¿Y qué pasa con los clientes? Toru reconoció que algunos no eran humanos, pero no le importó. Porque a Yashi le había dicho. Haz lo que quieras. Si los clientes le exigían cosas desproporcionadas, podía negarse, o incluso golpearlos. Entonces, cuando se enfrentó a esos no humanos, Toru liberó secretamente un poco de su aura. Para hacerles saber con Toru no hay que meterse. Y esta tienda tampoco lo es.
Si alguien se atreve a causar problemas aquí y hacerla perder su hogar, prepárate para ser destruido. Dentro de la cocina. Ayashi miró la lista de pedidos y asintió. Está bien, no hay problema. Espera un momento en la puerta. Toru levantó la mano. Ayashi-san, ¿puedo observarte y aprender de ti? ¿Aprender? Claro. Ayashi parecía aún más complacido. Una vez que Toru alcanzara el nivel de empleado interno mediante un contrato formal, incluso podría ayudarlo a cocinar. Así, las cosas serían aún más fáciles para él. Así que en el restaurante estaban los que estaban perdidos en sus pensamientos, los que se divertían y los que tenían más dificultades. En la cocina, Ayashi estaba cocinando mientras Toru observaba con asombro, aprendiendo y elogiándolo constantemente. Capítulos avanzados en pad-arreon.com/Kyoka-Suigetsu comentario 21 comentario votar capítulo 26. Capítulo 26. La curiosidad de Makima. ¿Qué tipo de demonio eres y cómo lo controlas? En comparación con los chefs habituales, la técnica culinaria de Ayashi no era nada del otro mundo. No usaba recetas secretas, solo métodos comunes. Pero de alguna manera la comida era ridículamente buena. En comparación con los chefs de la Academia Culinaria Totsuki, los movimientos de Ayashi eran mucho más elegantes y precisos. Cada paso se ejecutaba a la perfección, sin desperdicios ni errores. En otras palabras, dominio absoluto. También tenía control total sobre la preparación de los ingredientes. No importaba el ingrediente, él lo manejaba perfectamente en cada ocasión. Y por último, estaba ese pequeño y sutil poder. Filete grueso. Arroz con chuletas de cerdo. Arroz con curry, desde un punto de vista técnico. El filete quedó sellado al segundo. Crujiente por fuera y tierno por dentro. La chuleta de cerdo fue frita en un momento preciso. Dorada, crujiente y jugosa. El curry. No hacía falta decir nada más. Bajo las manos de Ayashi, los platos salieron uno tras otro. ¡Guau! Exclamó Toru con los ojos brillantes. Rápidamente sirvió los tés de limón y luego comenzó a servir los platos uno por uno. Ayashi lo siguió para traer el café. Pronto, todos los pedidos fueron servidos. Toru los llevó a cada mesa, y pronto el comedor se llenó del sonido de la comida. La conversación se desvaneció. Todo era masticar y saborear. El amigo de Kirishima Touka le dio un mordisco y exclamó: «Esto es increíble». Luego comencé a palearlo. En la barra, Toru estaba junto a Ayashi, observando a todos comer felices. «Ayashi-san, eres increíble», dijo con admiración. Para nada, Ayashi dio un sorbo a su té de limón. Pero ver a los clientes disfrutar de la comida y probar hasta el bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Último bocado, ese es realmente el mayor honor para un chef. Coincidió Toru con entusiasmo. Al poco tiempo, Ayashi le dio una palmadita en el hombro a Toru. Voy a sentarme afuera un rato. Llámame si surge algo, Toru. Déjamelo a mí. Ayashi salió y se sentó, mirando cómo el sol se ponía gradualmente a medida que caía el crepúsculo. Apenas se había sentado cuando se abrió la puerta del restaurante. Makima fue la primera en terminar de comer y salir. Sin dudarlo, caminó directamente hacia Ayashi. Él la notó y luego también vio una pequeña cabeza asomándose por la puerta. Era Toru. Él la saludó con la mano, indicando que todo estaba bien. Toru se agachó nuevamente dentro. Makima captó todo esto con su aguda mirada. Se sentó junto a Ayashi y fue directo al grano. «Diablo Gourmet, ¿esa Toru que mencionaste es el dragón que capturaste anoche? No esperaba que tuvieras ese poder. ¿Acaso cualquier criatura que coma tu comida se ata a ti? ¿O es un tipo específico de comida? ¿Diablo Gourmet? ¿Quién? Yo». La boca de Ayashi se torció y rápidamente interrumpió. «Espera. No me llames así. Usa mi nombre. Por favor». Él la miró seriamente, esperando que ella aceptara. Makima sonrió con dulzura. «De acuerdo, Ayashi. ¿Podrías contarme más sobre Toru? O incluso sobre ti, si no te importa. Tengo mucha curiosidad». Al verla sonreír, Ayashi lo entendió al instante. ¿Ese apodo de antes? Solo un gancho. Todo fue un movimiento calculado para iniciar una conversación, intercambiar información y luego dirigir la discusión hacia donde ella quería. Por supuesto, también estaba utilizando el hecho de que era clienta. De lo contrario, no habría sido tan fácil hablar con tanta libertad. Ayashi dio una sonrisa irónica. La clásica Makima. Una mujer muy astuta. Aún así, Ayashi no tenía mucho que ocultar.
La existencia de Toru, y la suya, saldría a la luz tarde o temprano. Será mejor ahorrar tiempo y terminar con esto cuanto antes. Tomó otro sorbo de té de limón. Como adivinaste, Toru es el dragón. Pero no preguntes de dónde es, no les incumbe. La expresión de Makima se volvió seria y asintió. Está bien. Entonces, ¿por qué vino aquí? Estaba aburrida y sola, así que vino. Me conoció. Decidió ser mi criada y camarera a tiempo parcial. ¿Eso es todo? Eso es todo. Ella no quiere gobernar el mundo, acabar con la humanidad, exterminar demonios o demonios. ¿Crees que Toru solo está aquí buscando algo que hacer? Makima reflexionó. ¿Hay más dragones en este mundo? Las hay. Ayashi asintió. Eso no era un secreto. Se revelaría tarde o temprano. ¿Serán como Toru? No necesariamente. Solo puedo responder por quienes me rodean. Makima parecía genuinamente complacida de aprender sobre dragones. Pero para ella, no fue de mucha utilidad práctica. Después de todo, ni siquiera había preguntado sobre las habilidades de combate de Toru o algún detalle específico. La principal preocupación de Makima siempre habían sido los demonios. Entonces, después de terminar el tema de Toru, apoyó su mejilla contra la palma de su mano y miró a Ayashi con una mirada suave. Ayashi-kun, en realidad y siento aún más curiosidad por ti. Hay un olor en ti que no puedo identificar. Huele a demonio, pero también a humano, e incluso a bestia. Pero al mismo tiempo, no es nada en absoluto. ¿Podrías domesticar un dragón? ¿Eso significa que también puedes domesticar a otras criaturas? Sus palabras hicieron que Ayashi se congelara. Entonces recordó. La forma que tenía Makima de identificar las cosas era mediante el olor. Al igual que a ella no le importaba quién era el anfitrión del demonio de la motosierra, solo el demonio de la motosierra en sí. Entonces, cuando miró a Ayashi ahora, estaba usando el olor para percibirlo. Y su curiosidad claramente había cambiado por completo, ahora ya no se trataba de Toru y ella sentía curiosidad por él, por Ayashi. Y las habilidades que ella creía que lo hacían más que humano. Makima es la demonio del control. Su habilidad reside en que, independientemente del método empleado, siempre que pueda controlar a alguien, su fuerza aumenta proporcionalmente a ese control. El nivel más débil es una típica relación superior-subordinado, como la que tiene con Aki Ayakawa y Power. La más fuerte, cuando alguien le ofrece todo, así que ahora mismo, lo que realmente le da curiosidad a Makima es cómo Ayashi controla a alguien como Toru. Ella sabe lo poderosa que es Toru. Pero Makima no le tiene miedo a Toru, debido a sus poderes únicos. Está mucho más interesada en cómo Ayashi logró controlar a semejante ser. Capítulos avanzados en pad-reon.com/Kyokasuigetsu comentario 21 comentario votar capítulo 27. Capítulo 27. La curiosidad del diablo del control. Solo quiero una vida agrícola pacífica. Makima es la demonio del control. Los demonios son su obsesión. ¿Y el control mismo? Esa es su obsesión dentro de su obsesión. Incluso hizo un pacto secreto con el gobierno japonés. Cualquier daño que se le inflija se convierte en desgracia para los ciudadanos japoneses. Enfermedades, desastres naturales, accidentes. En otras palabras, compensa sus heridas con la suerte de la nación. Debido a esto, las naciones de todo el mundo le son hostiles. Después de todo, cuanto más seres controla Makima, más fuerte se vuelve y más difícil es matarla. Lo que nos lleva ahora y Makima siente una increíble curiosidad por saber cómo Ayashi, a través de esta supuesta habilidad del diablo gourmet, logró controlar a Toru. Incluso si Toru lo sirve voluntariamente, a los ojos de Makima, eso todavía es control. Ayashi todavía estaba pensando cuando de repente Makima tomó su té de limón, tomó un sorbo de su pajita, lo saboreó, lo tragó y lo miró a los ojos. Así, tan delicioso que es imposible para la comida normal. ¿Pero por qué Toru está bajo tu control, y no nosotros? Ya he venido 2 veces. ¿Acaso no comí bien? ¿O tengo que venir unas cuantas veces más? Claramente, Makima ya había percibido el poder de la comida en su primera visita. Por eso volvió otra vez. Pero su pregunta quedó sin respuesta. ¿Por qué Toru se convirtió en controlada y no otra persona? Ante la línea de preguntas de Makima y Ayashi estaba un poco preocupado. Principalmente porque sus formas de pensar estaban en longitudes de onda completamente diferentes. Suspiró. Hablemos primero de Toru, Makima. Makima asintió. Ayashi recuperó su té de limón de sus manos. Entonces empezó. ¿Crees que Toru está bajo mi control? Eso es solo a medias cierto.
No la obligué a nada, simplemente trabaja para mí. Hay más bien una conexión emocional mutua. Makima ladeó ligeramente la cabeza. ¿Conexión emocional? En pocas palabras. Es un acuerdo mutuo. Como un contrato entre empleados. Toru se beneficia de estar aquí. Yo me beneficio de tenerla aquí. Esa es la base de nuestra relación. Ayashi sintió que lo había explicado bien. Pero Makima negó con la cabeza. No deberías dejar que se beneficie de ti. Eso no es verdadero control. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Ayashi se quedó sin palabras. Makima, y realmente eres el capitalista definitivo. No es de extrañar que ella sea la gran mala. No soy como tú, Makima, suspiró Ayashi profundamente. Tú eres el diablo del control. Yo no. Así que esta es mi forma de control, ¿entiendes? Makima asintió lentamente, demostrando que entendía, luego sonrió levemente. Entonces, admites que también eres un demonio. Ayashi. Mujer, ¿y estás intentando derribarme paso a paso? Ayashi se frotó la frente, suspiró nuevamente e instintivamente tomó un sorbo de su té de limón, solo para recordar que acababa de beberlo. Makima se dio cuenta pero no reaccionó en absoluto. Él exhaló. Bien, digámoslo así, Makima. Si quieres llamarme demonio, está bien. No discutiré. Quizás preparar comida deliciosa sea mi habilidad. En cuanto a si es control o no, como quieras interpretarlo está bien. Pero lo que sí quiero decir es esto. El Midnight Diner, yo mismo y cualquier futuro personal somos gente pacífica. Disfrutamos de la vida. Solo queremos cultivar y descansar. A menos que algo impida esa agricultura pacífica, en cuyo caso, lo plantaré yo mismo en el campo. Mientras decía eso, Ayashi miró hacia el jardín en el patio. No es un suelo malo, sinceramente. Con un poco de fertilizante orgánico, las plantas crecerían como locas. Al escuchar esto, Makima finalmente asintió, significando que entendía. Pero claramente sus pensamientos no se detuvieron allí. Ella miró a Ayashi a los ojos. Una última pregunta, ¿cuál es tu objetivo? ¿Podría ser un demonio, como el diablo de las armas, o algún otro? Paz mundial, respondió Ayashi al instante. No me interesan en absoluto los demonios. No me importan en absoluto. Humano, demonio, ghoul, da igual. Todos pueden venir a mi restaurante y pedir comida. Siempre y cuando no causen problemas. Si lo hacen, los echaré. Makima finalmente se puso de pie. Ella extendió su mano. Ayashi-kun, me gusta mucho esa respuesta. Entonces, ¿qué te parece si trabajas conmigo? A partir de ahora, los cazadores de demonios de seguridad pública celebrarán nuestras reuniones y comidas en tu casa. Podemos empezar siendo amigos, ¿no? ¿Ser amigo del diablo del control? Ayashi no respondió directamente. En cambio, le estrechó la mano y respondió. Si es solo para comidas, Midnight Diner da la bienvenida a seguridad pública en cualquier momento. Bien. Makima asintió y retiró la mano. Entonces vendré a menudo. Tu comida está realmente deliciosa. Con eso, Makima se giró y se fue, llevándose a sus subordinados con ella. Por la expresión del rostro de Aki, estaba claramente confundido. ¿El dragón de anoche está ahí y nosotros simplemente nos vamos? Pero al mismo tiempo, parecía aliviado. Power alegremente saludó y gritó: volveré la próxima vez. Mientras desaparecían de la vista. No mucho después, Kirishima Touka y su amiga Kosaka Yoriko también terminaron su comida. Touka no empacó nada para ir esta vez. Ella simplemente dijo que el personal de su café realizaría una reunión aquí en unos días. Yoriko había tomado muchísimas fotos y era la persona más feliz del lugar. Elogió la recomendación de Touka y dijo que sin duda promocionaría el Midnight Diner. Antes de irse, se paró en la puerta y tomó aún más fotografías de la tienda, insistiendo en que la publicitaría gratis. Ayashi le agradeció cortésmente. Este tipo de cosas realmente no se podían detener. Por último, Kamishiro Rize también se fue. Pero antes de hacerlo, la mirada que le dirigió a Ayashi fue complicada. Un poco resentida, y con un profundo significado. Toru incluso preguntó sobre eso después de despedirla. Ayashi-san, ¿le hiciste algo inapropiado? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Ayashi levantó una mano y le dio una palmada en la espalda a Toru Zas. Ve a lavar los platos. Toru, a pesar de recibir una bofetada, felizmente saltó hacia el fregadero. Capítulos avanzados en pad.reon.com/Kyokasuigetsu. Comentario 23. Comentario. Votar capítulo 28. Capítulo 28.
No hay un demonio de la motosierra, sino un árbol Aogiri que llega al distrito 20. Esa noche todos los que se habían ido antes ahora estaban teniendo sus propias conversaciones. Power siguió detrás del grupo, luciendo completo y satisfecho. Aki caminó ligeramente detrás de Makima, desconcertado. Makima-sama, es el dragón y casi seguro es el mismo de anoche. Lo sé, respondió Makima asintiendo. Aki estaba aún más confundido. ¿Sabes? ¿Y aún así seguimos pretendiendo que no pasó nada? ¿Qué, estás conspirando con ellos? Makima lo miró y luego volvió a mirar hacia adelante. Que sea un dragón o no, no es asunto nuestro. Somos seguridad pública. Nuestro trabajo es lidiar con demonios. Fue entonces cuando Aki finalmente lo entendió. No metas las narices donde no debes. Comprendido. Makima volvió a preguntar. ¿Algún progreso en la búsqueda del diablo de la motosierra? Muy difícil. Aún no hay rastro de él. Incluso buscamos en algunos pueblos remotos, pero nada. Sigue mirando. Tengo el presentimiento de que el diablo de la motosierra está a punto de despertar. Sí, Makima-sama. Mientras tanto, Touka y Yoriko caminaban hacia casa. Solo para estar segura, Touka insistió en despedir a su amiga. Charlaron y rieron durante el camino, ambos claramente de muy buen humor. Había una sonrisa en el rostro de Touka que no había estado allí en mucho tiempo. Habían tenido una gran comida juntos hoy. Esa alegría de compartir comida deliciosa, nunca la había experimentado antes ni imaginado que pudiera ser tan maravillosa. Hoy fue un día increíble. Y Touka también lo sabía. Todo fue gracias al Midnight Dinner. Todo fue gracias al gerente Ayashi. Si no fuera por la comida que preparó, nada de lo que ocurrió hoy podría haber sucedido. Si Ayashi no estuviera cerca y Touka ni siquiera quería imaginar cómo sería su vida en el futuro. No era una exageración decir que Kirishima Touka había tomado su decisión. Mientras Ayashi estuviera aquí, nunca volvería a comer ese tipo de carne. Vamos, Touka-chan, te dije que podía ir a casa sola, dijo Yoriko Kosaka. No pasa nada, Yoriko respondió Touka con naturalidad. De todas formas, casi estoy en camino. Tengo más tiempo para charlar. Por cierto, la cena de esta noche estuvo increíble. Dijo Yoriko radiante mientras arrastraba a Touka. No puedo creer que hayas encontrado una joya así. Tengo que recomendársela a más gente. Touka-chan, también estoy en un grupo gastronómico en línea, y algunos de los miembros son chefs jefes de restaurantes de lujo. Me aseguraré de compartirlo allí también. Touka sonrió. Eres increíble, Yoriko. Las dos charlaron y rieron hasta que Yoriko llegó sana y salva a casa. Solo entonces Touka regresó a casa. Mientras caminaba sola, la sonrisa de Touka se negó a desvanecerse. Pero justo cuando pasaba por un callejón tranquilo, de repente una voz resonó. ¡Qué descuidado, Kirishima Touka! ¿Ni siquiera te diste cuenta de que te seguían? Al oír la voz, Touka se tensó instintivamente, pero luego se relajó rápidamente. Miró hacia el origen de la voz. Era un hombre con el mismo color de pelo que ella. Kirishima Hayato, su hermano menor. ¿Hayato? Touka estaba realmente preocupada por su hermano, pero dadas sus afiliaciones, mantuvo la guardia alta. ¿Qué haces en el distrito 20? ¿Crees que te lo diría, tonto? Hayato llevaba un abrigo con capucha y se burló antes de continuar. Ayer ocurrió algo grave en el distrito 20. ¿Y me dices que no te diste cuenta, ni siquiera trabajando en Anteiku? El líder del árbol Aogiri ya dio la orden. La mitad de los cuadros vendrán al distrito 20 para investigar el incidente del dragón y encontrarlo. Este lugar ya no es seguro. A pesar de su tono duro, el mensaje detrás de sus palabras estaba claro. Le estaba advirtiendo a su hermana. Prepárate para irte. Prepara tu escape. O mejor aún, sal ya. Hayato era uno de los pocos cuadros que tenían acceso a información de alto nivel, y había venido allí solo para avisarle. Las pupilas de Touka se entrecerraron. Ella bajó la cabeza ligeramente, ocultando su expresión a Hayato. En su interior, sus pensamientos eran una tormenta. Ella sabía sobre el dragón anoche. Después de que Yomo e Itori regresaron, compartieron toda la información que habían reunido. Incluso admitieron que probablemente era real. Y hoy, en cuanto Touka vio a Toru en el restaurante de Ayashi, se quedó atónita. Toru encajaba a la perfección con la descripción del dragón. Ella había pensado que tal vez la situación se solucionaría. Después de todo, Anteiku ya estaba suprimiendo la noticia. Pero ella no esperaba que el árbol Aogiri reaccionara tan rápido y enviara gente al distrito 20.
¿Qué pasaría ahora con el Midnight Diner? ¿Estaría Ayashi a salvo? En un instante, Touka se precipitó hacia adelante, agarró el cuello de su hermano y exigió. ¿Por qué? ¿Eh? ¿A qué te refieres con por qué? Interrogación de cierre. Hayato quedó sorprendido. ¿Por qué haría esto la líder del árbol Aogiri? Esta es la zona de paz. ¿Acaso quiere provocar un disturbio y obligar al CCG a tomar medidas drásticas contra nosotros? Ni hablar. ¿Crees que tengo algo que decir? Hayato se quitó la mano de encima y espetó. Estamos hablando de un dragón. Uno de verdad. ¿Te das cuenta de lo que dice la gente ahora? Touka se quedó paralizada. ¿Qué están diciendo? Hayato la miró fijamente. Dicen que si das un solo mordisco a ese dragón, te convertirás en un ghoul de categoría S. Comer hasta saciarte. Te conviertes en un ghoul de categoría SS. ¿Comértelo entero? Obtendrás un poder que rivalizará con el búho tuerto, quizás incluso más fuerte. Touka se quedó atónita. ¿Quién creería algo tan ridículo? Porque es una leyenda, hermana, suspiró Hayato. Y ahora que los dragones son reales, ¿quién dice que la leyenda no es cierta? Touka lo miró con incredulidad. ¿De verdad lo crees? Hayato apretó la mandíbula. Él realmente no lo creyó, no del todo. Convertirse en un ghoul para adultos no es tan fácil. ¿Ser más fuerte que el búho tuerto? Absurdo. Pero la historia ya se había difundido. Demasiada gente hablaba de ello. Era casi de dominio público. Y cuando hayas visto un dragón, bueno, la historia es mucho más fácil de creer. Entonces Hayato apretó los dientes y asintió. Si tengo la oportunidad, yo también le daré un maldito mordisco. Capítulos avanzados en pad-reon.com/Kyokasuigetsu. Comentario 26. Comentario. Votar. Capítulo 29. Capítulo 29. Takanashi toca. Nueva misión activada. Reseñas entusiastas. Los hermanos guardaron silencio por un momento. Hayato se subió la capucha, se alisó el abrigo y se dio la vuelta para irse. Ninguno de los dos intentó detener al otro. Pero el mensaje que entregó dejó a Touka profundamente inquieto. Más que ansiosa, estaba aterrorizada. Hacía apenas unos días, por fin había probado una comida auténtica y deliciosa. Acababa de experimentar la alegría de compartir una comida con una amiga. Ella apenas estaba empezando a vivir una vida normal. Y ahora todo estaba al borde del colapso. Porque el árbol Aogiri había llegado al distrito 20, con múltiples cuadros nada menos. Anteiku era fuerte, pero no estaba preparado para enfrentarse cara a cara con una organización llena de ghouls de clasificación S y SS. Ese no era el propósito de Anteiku. Anteiku fue fundada por un anciano cansado que solo quería un pequeño y tranquilo rincón en el mundo. No iban a escalar esto. Como mucho, intentarían proteger al gerente Ayashi y al restaurante. Pero si las habilidades de Ayashi fueran expuestas, incluso Anteiku podría no ser capaz de protegerlo. La mente de Touka estaba en caos. Hayato ya se había ido hacía rato, y ella seguía caminando aturdida, lentamente, lentamente por la calle. Había demasiados hilos que tirar. Y ninguna buena solución. Por ahora, la única opción iba a contárselo a su jefe. Necesito informarle al gerente Yoshimura inmediatamente. Con eso, Touka se giró y corrió hacia Anteiku. No importa que Yoshimura era el líder del café y su última línea de defensa. En otra parte, de vuelta en casa, Yoriko Kosaka no tenía idea de lo que acababa de experimentar su amiga Touka. Ella ya había terminado de escribir su publicación de reseña gastronómica y presionó enviar. La publicación fue exagerada. Yoriko elogió que era la mejor comida que había comido en su vida. El diseño interior, de primera. Todo estuvo perfecto. Por supuesto, y la mayoría de la gente simplemente asumió que ella estaba tratando de conseguir un patrocinador. Solo el pequeño grupo de amantes de la comida que lo compartió le dedicó más que un vistazo. @Yoriko Kosaka. ¿En serio? ¿De verdad es tan bueno? ¿Te pagaron? Yoriko estaba furiosa. No. Te lo juro, es verdad. Me lo recomendó mi mejor amiga, y estaba buenísimo. Absolutamente divino. Su enojo solo hizo que los demás se burlaran de ella con más fuerza. Jajaja, parece un anuncio. Dime la verdad, Yoriko, ¿te sobornó el guapo chef? No me pagan. Yoriko se enfureció en el chat grupal. Aún así, su ruido llamó la atención de algunas personas que vivían cerca, quienes dijeron que podrían pasar por allí pronto. Todo dependía de si estaba cerca y era conveniente. Entonces, un jefe de cocina de un restaurante de lujo del grupo finalmente habló. @Yoriko Kosaka. ¿Es correcta la dirección? Mañana tengo el día libre.
Quizás lo intente. Yoriko vio el nombre y se iluminó de alegría. @toka-toka-chan, es todo real. La dirección es correcta. Se llama Midnight Diner y solo abre después de las 6 p.m. Está en el fondo del callejón, pero es facilísimo de encontrar. PD. El gerente es súper joven y muy atractivo. Y no debería haber añadido esa última parte. El chef Toka simplemente respondió con un simple ok. Pero el resto del grupo estalló en risas. Así que eso es todo. Estás bajo el atractivo hechizo del chef. Yoriko gritó en el chat grupal, cómicamente indignada. Tarde esa noche Takanashi Toka, jefe de cocina de un restaurante de lujo en la región capitalina de Tokio, acababa de terminar su turno y se estaba limpiando las manos. Takanashi Toka miró su teléfono y abrió la dirección fijada para confirmar la ubicación. Luego bloqueó la pantalla y se dirigió a casa. En el camino, empacó algunos alimentos que no había vendido para llevárselos a casa a su hermana pequeña. Como jefe de cocina con habilidades culinarias excepcionales, aunque Toka no se graduó de la Academia Totsuki, su talento estaba a la par del de quienes sí lo hicieron. En aquel entonces, incluso los restaurantes de Italia habían tendido ramas de olivo para reclutarla. Pero al final, decidió quedarse en Tokio por el bien de su hermana. Después de confirmar la dirección, Toka decidió que haría tiempo para visitar el lugar. Después de todo, como chef, era importante probar diferentes platos y aprender de sus compañeros. Mientras tanto, de vuelta en el Midnight Diner, Toru lavaba los platos alegremente mientras tarareaba una melodía. Parecía disfrutar de verdad de estas tareas. Ayashi no estaba simplemente sentado. Estaba limpiando el bar y ordenando. Aunque de vez en cuando, se relajaba un poco a mitad de la limpieza. Fue entonces cuando, timbre. Búsqueda aleatoria activada. Críticas entusiastas. Descripción de la misión. El Midnight Diner está recibiendo una cantidad excepcional de reseñas positivas. Este es el poder del boca de boca. Aprovecha este impulso para atraer a 3 nuevos clientes importantes. Requisito de misión. 3 nuevos clientes importantes. Recompensa de misión. Tienda atractiva nivel 1, billete de lotería de comida universal X1, Ayashi miró fijamente la pantalla y se dio cuenta de que el sistema no solo quería clientes habituales. Quería importantes. Como en personajes de mundos diferentes. Y tenían que ser nuevos. Los clientes habituales que regresaban no contaban. Lo cual significaba que alguien había difundido el mensaje lo suficiente como para atraer a nuevos personajes importantes. Bueno, eso hizo las cosas más fáciles. Veamos qué hace esta recompensa atractivo de la tienda. NVL1 de atractivo de la tienda. Una mejora permanente que aumenta las posibilidades de que personas importantes descubran el restaurante de medianoche. Que se queden o no y depende de la habilidad del gerente. MHM. Mejora del sucubo. Ayashi murmuró, resumiéndolo en una frase. Básicamente, el sistema buscaba visitantes importantes. Los visitantes normales eran solo un detalle secundario. Lo cual tenía sentido. Su habilidad no solo hacía que la comida tuviera buen sabor. También afectó sutilmente a quienes lo comieron, fomentando el reconocimiento, la buena voluntad y la dependencia. Y espera, eso suena sospechosamente a recolección de energía kármica. Más de 30 capítulos avanzados en pad/arreon.com/kyokasuigetsu. Comentario 23. Comentario. Votar capítulo 30. Capítulo 30. Yasashi. Yo. ¿Cómo te atreves a llamarme así? Toru terminó de lavarse y salió tarareando una melodía. Ayashi, curioso, preguntó qué canción estaba cantando. No le sonaba familiar. Toru dijo que era una balada de un bardo de su mundo. La escuchó mientras vagaba por sus viajes. Es bastante pegadizo, admitió Ayashi. Pero eso despertó otro pensamiento. Si Toru podía viajar desde otro mundo, ¿y cuántos otros mundos había ahí fuera? Toru llamó, además de la Tierra, ¿te has topado con otros mundos durante tus viajes? Sí. Toru asintió. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Ayashi entrecerró los ojos. ¿Multiverso confirmado? Pero luego Toru añadió. Pero la Tierra es el único mundo que he visto así. El resto eran similares al mío original, un poco anticuados. ¿Pasado de moda? Toru inclinó la cabeza, sin saber cómo describirlo, antes de decidirse por la palabra viejo. Así que, en otras palabras, aparte de la Tierra, la mayoría de los mundos parecían fantasía o civilizaciones antiguas. Entendido. Ayashi asintió, entendiendo. Esa fue una buena noticia. No hay necesidad urgente de aumentar su poder ni nada.
Aún así, la fuerza era una necesidad, ya sea que la usara o no. Si Ayashi quería vivir una vida pacífica y pastoral en este tipo de mundos, en aquella época la fuerza era opcional, pero no desechable. Dinalin, la puerta del restaurante se abrió. Ayashi miró hacia arriba y se sorprendió al ver entrar a Kasumigaoka Utaa. ¿Qué hora era ahora? Miró el reloj. Ya eran las 11 p.m. Bastante tarde. Utaa cruzó la puerta e inmediatamente notó a Toru con un traje de sirvienta. Eso la hizo hacer pucheros visiblemente por un segundo. Pero cuando vio el destello de preocupación en el rostro de Ayashi, su puchero desapareció y sonrió. Mirando a su alrededor para confirmar que no había otros invitados presentes, bromeó. Ayashi-kun, parece que vuelvo a ser el único cliente fiel. Después de todo, soy tu cliente principal. Ayashi le entregó un vaso de té de limón mientras se sentaba. Es tarde. Es peligroso afuera. Fufu. Dijo Utaa con una sonrisa burlancia. Así que Ayashi-kun sí se preocupa por mí. ¿Entonces estás comiendo o no? Por supuesto. Su boca decía una cosa, pero su cuerpo respondía instantáneamente. Charlaron brevemente y cuando Ayashi le preguntó qué quería comer, Utaa admitió. De hecho, tanto la escuela como mi editor nos han estado diciendo que no salgamos últimamente. Ayashi asintió. Sí. La cosa se ha puesto fea. Pero es precisamente por eso que estoy teniendo una explosión de inspiración. Declaró con orgullo. De repente, tengo un montón de ideas, algunas inspiradas también en este lugar. Fui corriendo de inmediato. ¿Este lugar te inspiró? Sí. ¿Y el caos reciente? ¿Por qué? ¿A qué te refieres con por qué? Eso es la inspiración. Simplemente llega. Ayashi dio una sonrisa impotente. Está bien, te haré algo. ¿Qué quieres? Últimamente estoy cuidando mi peso, un set de sushi, por favor. Subiendo enseguida. El sushi era sencillo. Dependía principalmente de la calidad de los ingredientes, como la textura del arroz y la frescura del pescado. La técnica de cocina fue simplemente la guinda del pastel. Ayashi se giró y fue a la cocina. Toru observó cómo Utaa tecleaba frenéticamente en su portátil, claramente concentrada. Luego siguió a Ayashi, con la curiosidad brillando en sus ojos. Ayashi-san, susurró, parece ser la única humana normal entre tus clientes habituales. Sí, asintió Ayashi. Entonces, ¿sí estabas preocupado por su seguridad ahora mismo? Sí. Ayashi-san, eres tan amable, dijo Toru con admiración en su voz. Ayashi quedó atónito. Simplemente le dejó caer la tarjeta Yasashi. ¿Cómo se atreve a maldecirlo así? Por supuesto, simplemente estaba siendo razonable. Los niveles de peligro en estos días no eran exactamente humanos. Utaa también había sido un cliente fiel. Incluso si no fuera un apego emocional, al menos era inmonetario. Aún así, como Ayashi no respondió, Toru agregó sinceramente. He notado que Ayashi-san tiene un corazón verdaderamente honesto. No importa quién sea el invitado ni qué tipo de persona sea, tratas a todos por igual según sus acciones. Lo veo claramente. Por eso, después de que Utaa-chan termine de comer, la acompañaré en secreto a su casa. No te preocupes, Ayashi-san. Sus palabras fueron tan genuinas que Ayashi se quedó momentáneamente sin palabras. Estaba realmente contento de haber contratado a Toru. Ella era básicamente una empleada MVP hexagonal. Cocinaba, limpiaba, peleaba, hacía seguridad, relaciones públicas y entregaba. Milímetros. Ayashi le hizo un gesto con el pulgar. Gracias, Toru. De ningún modo. Sonrió ella. En comparación con su pasado y esta vida fue la primera vez que sintió esperanza. Ella realmente quería acompañar a Utaa Kasumigaoka a casa. Esta vez, lo hizo desde el corazón. Completamente diferente de sus anteriores acciones sin rumbo. Esta era la verdadera libertad. Vivir con esperanza, saber lo que estás haciendo y comprender lo que quieres hacer. Muy pronto, Ayashi terminó de hacer 2 porciones de sushi. Uno fue un bono solo para recompensar a Toru por su arduo trabajo. Preparó una gran variedad de sushi. Sushi de calamares bebés, sushi de atún, sushi de huevas de pescado, sushi de carne a la parrilla y mucho más. Cada uno tenía una pinta absolutamente deliciosa. Gracias por esperar. Toru trajo el sushi a la mesa de Utaa. Utaa salió de su trance de escritura. En el momento en que vio el sushi frente a ella, tragó saliva. Kasumigaoka Utaa tragó saliva con dificultad.
Solo pensar en lo delicioso que debe ser, en cómo cada una de estas piezas de sushi perfectas había sido elaborada cuidadosamente por las manos elegantes y diestras de Ayashi. Uf, esto es insoportable. En el siguiente momento se zambulló con sus palillos y se metió uno en la boca. Mientras masticaba, los pies de Utaa se retorcían y su cuerpo se retorcía sin control por lo delicioso que era. Toru, comiendo su propio plato en la cocina, reaccionó de la misma manera. Pero después de unos cuantos bocados, de repente tuvo un destello de inspiración y miró a Ayashi con una sugerencia. Ayashi-san, la próxima vez intenta cocinar con mi cola. Me niego. Más de 30 capítulos avanzados en pad-arreon.com/Kyokasuigetsu. Comentario 23. Comentario. Votar. Capítulo 31. Capítulo 31. El nuevo capítulo de Utaa. Él es el protagonista masculino, ella es la protagonista femenina. El hábito de Toru de querer que aquellos que le gustan le coman la cola, Ayashi pensó que esto solo ocurriría cuando ella se convirtiera en chef. Pero quién sabía que era un logro inevitable. Bastó solo una mirada al sushi, y Toru recordó instantáneamente que quería que Ayashi le comiera la cola. ¿Qué clase de criatura piensa así? Bueno, un dragón como Toru claramente lo hizo, pero Ayashi no pudo aceptarlo. Aún así, Toru fue persistente. Pruébalo, Ayashi-san, suplicó. No. Ayashi se negó firmemente. Seguro que estará delicioso. Es carne de dragón, ¿sabes? Le instó. Sigo sin hacerlo. Ayashi se mantuvo firme. ¿Y por qué querría comer tu carne? Qué raro. ¿Eh? Pero los dragones se comen sus propias escamas todo el tiempo. Toru insistió. Solo inténtalo una vez. Ni una sola vez. Por favor, incluso empezó a hacer pucheros y a actuar de forma linda. No. Al final, Ayashi no se movió. Toru puso una cara de tristeza falsa y terminó todo el sushi ella sola. Pero Ayashi lo notó. Toru no iba a rendirse. Sin duda, lo volvería a intentar cuando se presentara la oportunidad. Aún así, era demasiado extraño. De vuelta en el restaurante Utaa, Sumigaoka casi había terminado su sushi. Ayashi se acercó con su té de limón en la mano. Utaa, después de limpiar su plato, bebió un sorbo de té de limón y de repente dijo. Para el nuevo capítulo de Love Metronome, quiero basar el protagonista masculino en ti, Ayashi-kun. ¿Te parece bien? Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Ayashi parpadeó. Es la primera vez que me preguntan algo así. Siempre y cuando no te niegues. Utaa sacó una libreta y se la entregó. También usaré el Distrito 20 y tu tienda como parte del escenario. Ayashi lo hojeó. En él se esbozaban varios hilos de la trama. La mitad de ellos se extendían directamente desde su Midnight Diner. La historia añadió elementos sobrenaturales, pero solo de fondo. Por ejemplo, en un arco, los protagonistas masculino y femenino, cuyos sentimientos eran vagos, deciden encontrarse en secreto por la noche en una montaña. Pero estalla el motín. Huyen juntos, acaban hambrientos y descubren el restaurante, lo que desencadena una serie de acontecimientos a partir de ahí. La personalidad y el diseño del protagonista masculino estaban basados en él a medias, y la protagonista femenina y Ayashi miró a Utaa. Interrogación de cierre. Utaa fingió seguir escribiendo en su computadora portátil, como si no notara su reacción. Pero cuando él siguió mirándola, su cara se puso roja y se quebró. ¿Por qué me miras así? Usar elementos de la vida real para escribir es totalmente normal, ¿de acuerdo? Bueno, no se equivocó, Ayashi sabía que en Japón se alentaba a los autores a inspirarse en eventos y lugares reales. Era un estándar en novelas, anime, películas, lo que sea. Gracias al turismo cultural, atraía a toneladas de visitantes cada año. Muchos fanáticos incluso realizaron peregrinaciones de anime visitando los lugares utilizados en las historias. Originalmente un término religioso, como visitar Jerusalén, pero ahora se usa para sitios de anime. Así que el razonamiento de Utaa era bastante a prueba de balas. Dicho así, no está mal. Ayashi se frotó la barbilla. La trama también es decente. Añadirle calidez y realismo le da más vida a tu escritura. Los ojos de Utaa se iluminaron ante su elogio. Si incluso Ayashi pensó que era bueno, entonces estaba bastante segura de que el nuevo arco sería un éxito. Se lo enviaré a mi editor mañana, decidió Utaa. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Ayashi parpadeó. ¿Aún no lo has enviado? No. Eres la primera persona que lo ve además de mí, Ayashi-kun. Ella cruzó las piernas y sus pies se balancearon juguetonamente en el aire. Si el editor lo rechaza, mi juicio quedará mal. Ese es otro tema.
Además, confío en tu gusto. Bueno, gracias. No, debería ser yo quien te dé las gracias, dijo Uta guiñándole un ojo. Al fin y al cabo, la inspiración, el material y el entorno vienen de ti, Ayashi-kun. Ah. ¿Y entonces cómo me lo vas a agradecer? Ya soy tu cliente habitual. Ayashi no dijo nada, solo siguió mirando. Sintiendo el calor de su mirada, Utaas mordió el labio con nerviosismo. Y tu tienda se volverá súper popular si la historia se vende bien, ¿verdad? Ayashi todavía no respondió, solo siguió observándola. Utaa se retorció, sonrojándose, y finalmente cedió. Cosas así, las decidirá el futuro, está bien. Ayashi asintió antes de poder terminar. Utaa lo miró con una mirada profundamente resentida. Como si estuviera a segundos de quitarse los zapatos y arrojárselos. Después de eso, Ayashi y Utaa conversaron más sobre su nuevo arco, ayudándola a solidificar su inspiración. Pero ya se estaba haciendo tarde, más allá de la medianoche. Su emoción finalmente se enfrió cuando miró la hora y se puso de pie. Mierda. Tengo que volver a casa. Te acompañaré afuera, dijo Ayashi levantándose. La acompañó hasta la entrada del callejón antes de despedirla. Las calles estaban casi vacías ahora. Por suerte, seguía siendo Tokio. Incluso en el distrito 20, aún se veía gente a esas horas. En otras zonas, no sería así. Una vez que Utaa se fue, Ayashi se giró hacia Toru, quien lo había seguido en silencio. Toru le hizo una señal con la mano para tranquilizarlo antes de seguir silenciosamente a Utaa desde la distancia. No solo Utaa, incluso los transeúntes y los demonios no podían ver a Toru. Porque se había lanzado magia de invisibilidad. Solo aquellos con sentidos o instintos extremadamente agudos podían notarla. Más de 30 capítulos avanzados en pad-arreon.com/Kyokasuigetsu comentario 24 comentario votar capítulo 32. Capítulo 32. La D de Toru, demonio de la motosierra de la lotería Corazón Central. Después de ver a Toru irse, Ayashi se dio la vuelta y regresó con calma. La magia es realmente útil. Revisó el sistema, preguntándose cuándo Toru subiría al nivel de personal interno, para poder aprender toda la magia de Toru. El aliento de fuego de un dragón era instintivo, algo que no podía aprender, pero podía aprender el hechizo de bola de fuego mediante la magia. Ayashi ingresó al sistema y verificó la pestaña de empleados. La experiencia de empleado de Toru se había disparado inesperadamente a la mitad. ¿Tan rápido? ¿Qué pasó? ¿O es solo una buena actualización? Ayashi miró el registro de experiencias. Limpieza. Más pequeña cantidad de experiencia organización. Más pequeña cantidad de experiencia ayudando. Más pequeña cantidad de experiencia media. Más pequeña cantidad de experiencia, numerosas actividades que beneficiaron al restaurante aportaron experiencia. Pero aún no fue suficiente. Ayashi hojeó los registros y finalmente encontró la razón de la gran cantidad de experiencia en la última sección. Asumir responsabilidad adicional. Más gran cantidad de experiencia. Resultó que estaba aquí. Lo que esto significó fue que Toru no solo completó sus tareas habituales, sino que también tomó la iniciativa de ayudar o resolver problemas que eran inestables para el restaurante. De esta manera adquirió una gran cantidad de experiencia. Tal como Ayashi había pensado. Kazumigao Utaa era en realidad un cliente importante, un personaje importante. Regresar a casa en ese momento era peligroso. Si algo le pasara sería un gran problema. Aunque no le concernía directamente a Ayashi, en general no fue algo bueno. Las acciones de Toru fueron muy apreciadas. Así podría convertirse rápidamente en miembro del personal interno. Buen trabajo, Toru. Ayashi le levantó el pulgar mentalmente. De regreso al restaurante, Ayashi inicialmente planeó lavar el plato de Utaa y evitar molestar a Toru con él. Pero cuando regresó el plato ya había sido lavado. En los pocos minutos que él y Utaa estuvieron charlando en el callejón, Toru ya se había encargado de todo. Esto, Ayashi suspiró, luego pensó por un momento. Bueno, vamos a prepararle algunos bocadillos a Toru, unos extras. Y así lo hizo. Ayashi fue a la cocina y comenzó a preparar bocadillos. Al fin y al cabo, no se vendían. Preparar más no era un problema. Si Toru no podía terminarlos, se guardaban en el espacio del sistema, donde no se estropearían. Cuando los necesitara, podía sacarlos. Funcionó bien. Así que antes de que Toru regresara, Ayashi trabajó rápidamente. Piruletas, fruta confitada, galletas, helados, hielo picado, bollería, utilizó varias ollas a la vez y produjo bocadillos en masa. Después de un tiempo, Dim Limbai.
Ayashi-san, he vuelto. Toru regresó y comenzó a buscar a Ayashi, encontrándolo finalmente en la cocina. ¿Eh? ¿No teníamos clientes? Toru llegó a la puerta de la cocina. Inmediatamente vio a Ayashi ocupado preparando comida. Sobre la mesa se colocaron diversos bocadillos que parecían absolutamente tentadores. ¡Guau! Toru dio un paso adelante, mirando cada bocadillo. Todo se ve tan delicioso. Cuando Ayashi terminó el último lote, comenzó a limpiar los utensilios de cocina mientras sonreía. Por supuesto que está delicioso. Toru, elige un poco de cada uno, toma tantos como quieras. Interrogación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Toru lo miró con incredulidad. ¿No se supone que debemos vender esto, Ayashi-san? Vender es demasiado lío. ¿Quién dijo que vendemos? Esto es para ti, un detalle especial para el personal. Después de limpiar los utensilios de cocina, Ayashi señaló el hielo raspado y el helado. Comete estos primero, vamos, o se derretirán. Ayashi fue a buscar un helado. Mientras lo tomaba, Toru se quedó allí, todavía aturdida. ¿Eh? Ayashi la miró sorprendido. ¿No te gustan los bocadillos? Toru, vamos, trabajé duro en esto. Solo come dos, ¿eh? Antes de que Ayashi pudiera terminar su frase, Toru de repente corrió y lo abrazó. Ella se abalanzó sobre él tan rápido que Ayashi dio 2 pasos hacia atrás y terminó apoyándose contra el mostrador de la cocina. Toru abrazó fuertemente a Ayashi. Incluso aunque su pecho estuviera aplastado, no importaba. Ayashi miró a Toru, sintiendo una mezcla de recuerdos, alivio y alegría, de repente lo entendió. Toru, la próxima vez, no seas tan repentina. Lo pasado, pasado está. Acostúmbrate a ello de ahora en adelante. Extendió la mano y acarició suavemente la cabeza de Toru. Porque me tratas bien, yo también te trataré bien, ¿entiendes? Toru asintió en sus brazos. Milímetros. Ayashi tomó un mordisco de su helado. Justo cuando estaba a punto de dar un segundo bocado, su rostro se congeló. Toru, ¿podrías quitarte de encima de mí? Solo un pequeño abrazo más. Pero me duele el pecho por la presión. Interrogación de cierre. De repente, Toru levantó la cabeza, con lágrimas aún en los ojos y parecía como si quisiera replicarle a Ayashi. ¡Qué chiste! ¿Presionado? Ella era un dragón. Así que fue de. ¿Cómo podría dolerle? Eso fue una pura calumnia. Justo cuando Toru estaba a punto de defenderse, Ayashi se frotó el pecho. Golpe sordo, ambos miraron hacia abajo. Un teléfono cayó al suelo y rebotó ligeramente. Era el teléfono que Ayashi le había dado a su personal. Ambos se miraron el uno al otro. Ayashi. Toru. Finalmente, Toru cogió el teléfono y comprobó si había algo roto. Afortunadamente no fue una caída desde gran altura. El teléfono tenía airbags para protección. Así que no hubo ningún problema. Toru, sí que sabes dónde guardarlo, Ayashi suspiró y dijo con impotencia. Ese teléfono debería estar en tu bolsillo, no en tu pecho. Pero así es conveniente, Toru incluso infló el pecho. Olvídalo, solo comamos. El helado se va a derretir. Ah, cierto. Los dos rápidamente comenzaron a comer hielo raspado y helado. Después de terminar los bocadillos fríos, probaron algunas galletas y otros bocadillos. Una vez que hubieron comido lo suficiente, Ayashi colocó los artículos que eran fáciles de almacenar en la bóveda de alimentos. El resto fue al espacio del sistema. Viendo que ya casi era hora de cerrar, Ayashi miró el reloj y ordenó. Cierra la puerta, hemos terminado por hoy. Oh. Cerraré la puerta. Dijo Toru mientras iba a cerrarla. Fichaje exitoso, recompensa. Lotería de comida del multiverso X1. Vamos a dibujar. Felicitaciones, ganaste. Demonio de la motosierra corazón central X1E.